La historia de un transmigrante en la rama principal de Yuga 171. Mientras tanto, mientras avanzaban por los pasillos poco iluminados del complejo subterráneo, múltiples shinobi emergieron de las sombras, arrodillándose rápidamente ante ellos a través del tiempo. Cada uno entregaba sus informes con precisión, sus movimientos fluidos y silenciosos, como fantasmas en la tenue luz de la mañana. Sin pausa, el trío, Hiruzen, Danzo y Orochimaru, reconoció cada informe con sutiles asentimientos o breves palabras, dando órdenes sin problemas mientras avanzaban más profundamente en las cámaras. Maniobraron con propósito, coordinando los detalles finales de la misión, hablando en voz baja entre ellos y con los operativos clave estacionados a lo largo del camino. Cada interacción se sentía precisa y deliberada, sin margen de error. Daban instrucciones específicas para cada shinobi con el que se topaban, y cada tarea se asignaba con urgencia. Para esta misión, las fuerzas personales restantes de Orochimaru, aún estacionadas dentro de la aldea, fueron movilizadas bajo su mando, junto con las tropas de raíz de Danzo y Hiruzen. Esta vez, Hiruzen supervisaría directamente el despliegue de los shinobi del clan Sarutobi, como su patriarca junto con la coordinación de toda esta operación, mientras que su hijo, Shinsuke Sarutobi, el actual comandante Anbu, manejaría a los operativos Anbu de manera más directa. Está progresando incluso mejor de lo que imaginábamos. Nadie se ha dado cuenta. Ni siquiera el clan Hyuga, por lo que sabemos. Veamos si sigue así hasta el momento de la acción, dijo Hiruzen en voz baja, con un optimismo cauteloso. Después de todo, llevamos meses planeándolo. Nadie fuera de nuestro círculo lo sabe, ni siquiera los shinobi comunes estacionados aquí para defender la aldea. Y eso se debe en gran parte al sistema de mensajería de serpiente de Orochimaru. Su funcionamiento hace que sea mucho más difícil de detectar con el Byakugan. Danzo asintió bruscamente, satisfecho con el secretismo. Para evitar filtraciones prematuras o comprometer el factor sorpresa, habían decidido confiar exclusivamente en sus fuerzas más exclusivas. Veamos cuántos shinobi regulares se unirán a nosotros contra los Hyuga, si es que hay alguno. Después de escuchar tus endebles justificaciones para este ataque, comentó Orochimaru con una sonrisa maliciosa. A juzgar por el respeto que Minato inspira ahora, más que tú, a pesar de ser el Hokage, dudo que muchos arriesguen el pellejo por tu causa. No tenía sentido informarles. Se habría filtrado a oídos equivocados antes de que pudiéramos siquiera empezar. Danzo asintió brevemente, sin que le hiciera gracia el sarcasmo de Orochimaru, pero demasiado concentrado para reaccionar. De todas formas, no necesitamos una fuerza abrumadora, Orochimaru. Esta misión depende de la precisión, no de la fuerza. Y con la mayor parte de su facción estacionada en el frente, nuestros escuadrones de élite serán suficientes. Hiruzen intervino con un tono cortante. Sí, la mayor parte del poder de fuego de los Hyuga y los Uchiha está fuera de la aldea. Solo queda la rama principal de los Hyuga, y aunque son más fuertes que la rama secundaria, no son tan numerosos. En cuanto a los Uchiha, la mayoría de los que quedan son miembros de bajo rango. Útiles para la vigilancia, pero no mucho más. Su líder aquí es ese viejo remanente, Setsuna, y apenas representa una amenaza. La mayoría de sus clanes afiliados más pequeños también han desaparecido. El tono de Hiruzen se oscureció cuando mencionó otros dos nombres. Los mayores obstáculos serán Sakumo Atake y el patriarca Hyuga. Esos dos son mucho más problemáticos. A pesar de que habían elegido deliberadamente atacar cuando sus otras verdaderas élites, como Fugaku Uchiha, Kiyomi Uchiha y Kari Hyuga, estaban ausentes, Hiruzen no podía deshacerse de la presión que pesaba sobre él. Aún recordaba vívidamente el miedo que lo invadió cuando Hirayoshi Hyuga desató ese misterioso poder secreto durante la reunión previa a la guerra. Y ahora, Hirayoshi seguía en la aldea. Luego estaba Sakumo, una figura que muchos ya habían olvidado un poco debido al brillo más activo de muchos otros durante esta guerra, asumiendo que su fuerza se había marchitado con el tiempo. Pero Hiruzen sabía que no era así. No era que Sakumo se hubiera debilitado. Simplemente, hacía mucho que no desenvainaba su espada. Su poder permanecía latente, esperando el momento oportuno para emerger. ¿Por qué otra razón habría fortalecido tanto a Danzo y Orochimaru si no fuera por el miedo a esos dos? Pensó Hiruzen con amargura. Sabía que no podían permitirse ningún paso en falso con oponentes como Hirayoshi y Sakumo todavía acechando en la aldea.
La razón por la que previamente convencieron con éxito a Ikari, Fugaku y sus fuerzas para que permanecieran estacionados entre los frentes de Sunagakure y Kirigakure cerca de las fronteras de la Tierra del Fuego, incluso después de sus victorias, estaba en la superficie, para asegurar que ni Sunagakure ni Kirigakure incumplieran sus tratados de paz. Sin embargo, el verdadero motivo fue un acuerdo sutil y tácito entre Hiruzen, Minato y los líderes de su facción. Si Ikari, Fugaku y sus fuerzas regresaran a la aldea después de asegurar la paz, el equilibrio de poder dentro de Konoha cambiaría drásticamente. La facción del Hokage, con gran parte de su fuerza aún desplegada en los frentes de Iwagakure y Kumogakure, quedaría vulnerable. La posibilidad de que las fuerzas que regresaban pudieran tomar el control de la aldea mientras la mayoría de sus fuerzas estaban dispersas en campos de batalla distantes era una verdadera preocupación. Así, Fugaku, Ikari y la mayor parte de sus fuerzas fueron presionados silenciosamente para permanecer fuera de la aldea. Fue una precaución disfrazada de estrategia. Garantizar la estabilidad de la aldea manteniendo a raya a esas facciones. Sin embargo, como parte del acuerdo, se permitió que un número menor de sus miembros regresara para mantener las apariencias y evitar sospechas. Pero esto paradójicamente abrió una oportunidad inesperada para Hiruzen y su bloque y el lado de la aldea para dañar verdaderamente y de manera cardinal a este bloque de oposición dentro de la aldea, si no eliminarlos permanentemente hasta cierto punto, o al menos asestarles un golpe tan fuerte que señalaría el comienzo de su desaparición en el futuro. Hiruzen sospechaba que Fugaku, Ikari y sus fuerzas solo aceptaron el acuerdo porque creían que los miembros que dejaron atrás estaban a salvo. Con Sakumo y Hirayoshi todavía presentes para actuar como salvaguardas, y la facción de Minato enfocada en frentes externos contra Iwagakure y Kumogakure y aparentemente sin interés en hacer movimientos turbios contra ellos por ahora, no se percibió ninguna amenaza aparente. Sin embargo, lo que no podían prever era la carta del triunfo que ahora estaba en juego. El dominio del Edo Tensei por parte de Danzo y Orochimaru. Esta técnica prohibida permitiría a la facción de Hiruzen inclinar decisivamente la balanza, tomando a sus enemigos con la guardia baja y paralizando rápidamente su poder. El enorme potencial destructivo del Edo Tensei significaba que cualquier suposición de seguridad ahora era nula. Para Hiruzen, las estrellas se habían alineado, presentando el momento perfecto para atacar y eliminar cualquier amenaza a su posición mientras algunos de los miembros más fuertes de las facciones opuestas estaban dispersos lejos de la aldea. Después de unos minutos más de intensos preparativos finales, el trío intercambió breves asentimientos, incluso Orochimaru parecía inusualmente serio. La operación finalmente estaba lista para comenzar. Hiruzen no perdió tiempo y comenzó a dar instrucciones a los oficiales superiores que lo rodeaban con precisión mesurada. Serás responsable, después de recibir la señal, de explicar la situación a toda la aldea, centrándote especialmente en los shinobi oficiales, principalmente los Jonin. Asegúrense de que comprendan los crímenes de Ikari Yuga y la justificación de nuestras acciones contra el clan Yuga también esta vez. Ya han sido informados sobre la narrativa que preparamos. Úsenla bien, Hiruzen instruyó con tono cortante. Enfatiza la rectitud de nuestras acciones y anímalos sutilmente a apoyarnos. Si alguno decide unirse a nuestros esfuerzos, tráelo como refuerzo. Pero sobre todo, mantengan la calma en la aldea. Asegúrense de que los civiles permanezcan en paz, dirigiendo cualquier ira o confusión hacia Ikari Yuga y su facción. Mantengan la discreción. Lo último que necesitamos es pánico antes de atacar. Se volvió hacia otro oficial. La barrera, nada le puede pasar. Revisen cada protección y mecanismo que discutimos. No hay errores. Luego se movió rápidamente hacia cada oficial restante, dando órdenes adicionales con precisión tranquila, asegurándose de que cada detalle de la operación estuviera contado. Danzo y Orochimaru permanecieron en silencio en el fondo, observando con satisfacción cómo Hiruzen finalizaba el plan, sus ojos brillaban con anticipación. La narrativa que construyeron previamente fue cuidadosamente diseñada para pintar a Ikari Yuga como un elemento rebelde dentro de la aldea. Afirmaría que Ikari les devolvió ilegalmente las bestias de dos colas que capturó de Kirigakure, un acto supuestamente destinado a construir su influencia privada o la de Yuga. Argumentarían que esta decisión fue un flagrante desprecio por los intereses de Konoha, ya que las bestias con cola deberían haber sido transferidas oficialmente al liderazgo de la aldea. El hecho de que Ikari no consultara con el Hokage o buscara la aprobación del Consejo de Gobierno se consideraría, al menos, un acto peligroso de insubordinación. La narración también incluyó acusaciones de otras transgresiones,
como la participación de Ikari en muchas actividades para promover sus intereses personales durante su participación en Kirigakure, violando las leyes y códigos que unían a los shinobi de Konoha. En cuanto a la evidencia, para el apoyo público, Danzo, a través de Edo Tensei, podría convocar las almas de algunos de los shinobi de la rama lateral caídos durante las operaciones anteriores de Ikari en Kirigakure, quienes presenciaron todo allí de primera mano y estuvieron involucrados hasta cierto punto, para proporcionar testimonios, dando forma a la narrativa para apoyar la noción de la traición y mala conducta de Ikari. Esta historia cuidadosamente construida tenía como objetivo cumplir dos propósitos. Justificar la acción repentina y agresiva contra el clan Hyuga y manipular el sentimiento público. Al presentar a Ikari como una figura egoísta que ponía en peligro la estabilidad de la aldea para beneficio personal, pretendían minimizar la reacción y redirigir cualquier indignación hacia el propio Ikari, aislando aún más a los Hyuga. El patriarca del clan Hyuga y los otros ancianos también fueron implicados y acusados de ser cómplices de las acciones de Ikari al no ejercer la supervisión y el control adecuados. Como miembro del clan Hyuga, Ikari estaba sujeto a su autoridad, lo que hacía que los ancianos fueran indirectamente responsables de su presunta mala conducta. Además, su silencio y postura pasiva fueron interpretadas como una aprobación tácita, añadiendo otra capa de culpa al liderazgo del clan. El plan se basaba en la premisa de que se enfrentarían al clan con el pretexto de llevar a cabo una investigación formal. Sin embargo, era casi seguro que Hirayoshi Hyuga y los orgullosos ancianos de la rama principal interpretarían este movimiento como un insulto y un intento calculado de socavar su autoridad. Dada su naturaleza inquebrantable, la rendición o la cooperación eran muy improbables. Su anticipada resistencia proporcionó el pretexto perfecto para que Hiruzen, Danzo y Orochimaru lanzaran un ataque a gran escala, debilitando el poder y la influencia del clan Hyuga. Esta maniobra fue más que una simple operación. Fue una oportunidad para debilitar permanentemente la posición de los Hyuga dentro de la aldea, dejándolos destrozados y fragmentados. En las horas más tranquilas del amanecer, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a asomar por el horizonte, Inome Hyuga, una elegante joven de 17 años, con una elegancia acorde con su estatus actual, se despertó. Dentro de su imponente habitación, dentro del magnífico tercer estado del clan Hyuga, se incorporó sin esfuerzo. Gracias a un reciente procedimiento científico que se había realizado a sí misma, Inome descubrió que su vitalidad aumentaba de forma constante y su necesidad de descanso disminuía día a día. Incluso con un mínimo de sueño, se sentía renovada, como si su cuerpo se estuviera adaptando a una nueva y creciente vitalidad que corría por sus venas. Decidiendo no quedarse en sus aposentos, se levantó de la cama y se vistió con deliberado cuidado, con movimientos fluidos y decididos. Su propia residencia estaba conectada directamente con la residencia principal de Ikari, ahora casi vacía, con la excepción de algunos sirvientes del tercer estado, diseñada meticulosamente por el propio Ikari Hyuga para satisfacer sus necesidades personales, atendiendo no solo a su entrenamiento y vida sino también a sus actividades científicas. Buscando claridad y concentración para el día que se avecinaba, Inome salió al gran patio de la finca. La fresca brisa matutina le acarició la piel mientras permanecía inmóvil un instante, contemplando el cielo que se aclaraba gradualmente. Había paz en ese momento, pero algo bajo la superficie la atormentaba. Una inquietud sutil e inquebrantable. Era como si el aire mismo llevara una advertencia, despertando un leve presentimiento en su interior. Decidida a no dejar que esa extraña sensación interrumpiera su mañana, se estiró y se preparó para una sesión de entrenamiento ligero. La disciplina física siempre la ayudó a centrar sus pensamientos antes de sumergirse en las complejidades de su investigación más tarde en el día. Desde que comenzó la guerra y Ikari se fue, Inome no había cesado su incansable búsqueda de entrenamiento e investigación. De hecho, había logrado varios avances fundamentales en ambas áreas, tanto que incluso ella no estaba segura de su fortaleza actual. Su riguroso entrenamiento, combinado con las mejoras que había realizado en su cuerpo, la colocaron en territorio desconocido. Con el tiempo, a medida que sus habilidades en la manipulación y el cultivo celular evolucionaron, comenzó a introducir metódicamente sus propias células de liberación yang cultivadas nuevamente en su cuerpo. Cada reintroducción mejoró sus capacidades físicas y reservas de chakra, refinándolas sistemáticamente tanto en cuerpo como en espíritu. En el lado más tradicional del shinobi, finalmente había dominado el largamente imaginado Frost Release, una fusión elemental avanzada que ella y Ikari habían conceptualizado juntas en su juventud. Con esta maestría, ahora se sentía lista para desatarla en el combate real, un testimonio de su dedicación.
Pero su logro más importante iba más allá del dominio elemental. Sus avances recientes eran mucho más científicos, ampliando los límites de la ingeniería celular más allá de lo que incluso Ikari había imaginado. Con la ausencia de Ikari, su investigación genética y celular avanzada inicial se intensificó. Ya no estaba satisfecha con las mejoras previas que se había realizado. Debía haber algo más, una verdad más profunda escondida en su biología. Durante uno de estos experimentos, mientras extraía células de su cuerpo para cultivarlas, hizo un descubrimiento inesperado y sorprendente. Había tomado muestras de su propio Byakugan por capricho. Lo que observó la dejó perpleja y eufórica. Al observarla con sus instrumentos más modernos y avanzados, las células de sus ojos eran fundamentalmente diferentes a las de cualquier otra parte de su cuerpo. Existían en un espectro único, distinto de todos los demás tejidos, sin importar cuán refinadas hubieran sido sus mejoras previas. Estas células oculares eran distintas a todo lo que había visto antes. Poseían una estructura extraordinaria, casi incomprensible. Orgánulos intracelulares únicos. Cada uno imbuido de un enigmático y potente chakra. Era como si estas células llevaran la esencia de algo más allá de la mera biología, como si hubieran sido tocadas por la creación misma, tal vez incluso de origen divino. Cuanto más las estudiaba Inome, más se convencía de que estas células guardaban secretos mucho más grandes de los que podía comprender a primera vista. Impulsada por una curiosidad febril, ideó un nuevo y audaz experimento. Con sus instrumentos especializados, comenzó a aislar, cultivar e intentar replicar externamente las células únicas del Byakugan. Fue un proceso complejo y minucioso que exigió meses de observación y experimentación. Pero a medida que sus conocimientos y métodos mejoraron, se fue acercando a lo que inicialmente parecía imposible: crear su propio Byakugan en miniatura. Tras casi un año de trabajo incansable, Inome finalmente logró su objetivo. Se dio cuenta, con asombro y euforía, de que era posible cultivar y recrear células Byakugan para convertirlas en órganos en miniatura funcionales. Su corazón se aceleró ante las implicaciones de lo que había logrado. La sed de conocimiento que siempre la había impulsado ahora alcanzaba nuevas cotas, y las posibilidades se desplegaban ante ella como un horizonte infinito. Impulsada por la curiosidad científica y la ambición de poder, Inome comenzó a crear numerosos Byakugan externos, probándolos y experimentando con ellos para la investigación. Sin embargo, a medida que creaba más de estos Byakugan funcionales en miniatura, se le ocurrió una idea revolucionaria. ¿Y si pudiera fusionarlos de alguna manera? Podría forjar un Byakugan aún más poderoso, algo más puro y mucho más fuerte que el que poseía, a pesar de ser uno de los miembros más talentosos del clan Hyuga. Sin embargo, fusionar el Byakugan resultó ser mucho más desafiante de lo que imaginó inicialmente. El proceso estaba envuelto en complejidades que escapaban a su experiencia actual. Requerían no solo conocimientos biológicos, sino también tecnológicos. Sin saber por dónde empezar, se puso en contacto con Ikari y le envió cartas detalladas durante varios meses mientras él permanecía en el frente y estaba ocupado. Al principio, Ikari se mostró escéptico ante sus ambiciosas ideas, pero su escepticismo pronto dio paso a la inspiración. Hace unos meses, ideó una posible solución que reavivó las esperanzas de ambos. Juntos, comenzaron a trabajar en los planes para un instrumento científico revolucionario capaz de fusionar el Byakugan sin sacrificar su funcionalidad. Inome no tenía idea de cómo Ikari adquirió un conocimiento técnico tan avanzado, parecía mucho más allá de lo que ella esperaba que él supiera, pero confiaba implícitamente en su brillantez. Su diseño colaborativo describió una máquina que podría ejercer una presión precisa sobre las células oculares, obligándolas a fusionarse sin comprometer su forma original ni convertirse en material biológico inútil. Finalmente, hace aproximadamente un mes, la máquina que habían diseñado minuciosamente fue fabricada fuera de la aldea en secreto y entregada al complejo de Inome dentro del tercer estado. Usar la máquina era un trabajo delicado, ya que era necesario aplicar la cantidad justa de presión para combinar los ojos del Byakugan sin activar la entropía celular. Comprimiría y estabilizaría los ojos fusionados, garantizando que siguieran siendo Byakugan funcionales en lugar de degradarse hasta convertirse en simple tejido. Tras días de preparación e innumerables ajustes, llegó la hora de la verdad. La máquina funcionó. Hace una semana, surgió el producto final. Un nuevo y extraordinario par de Byakugan. Pero lo que más sorprendió a Inome no fue solo que la fusión hubiera tenido éxito, sino la transformación que siguió. Los ojos resultantes eran distintos a cualquier otro Byakugan que hubiera visto.
Conservaban la esclerótica blanca característica de los Hyuga, pero sus iris ahora brillaban con un diminuto pero brillante tinte azul claro, como si estuvieran infundidos con una energía etérea, lo que los identificaba como algo completamente nuevo. El orgullo de Inome creció. Esta era la cima de su logro científico. Pero más allá de la satisfacción personal, lo que más la llenaba de alegría era pensar que estos nuevos ojos podrían ayudar a Ikari a fortalecerse. Creía con todo su corazón que regalarle estos ojos elevaría su fuerza a cotas sin precedentes. Rebosante de emoción, le escribió de inmediato, deseosa de compartir su éxito. Para su sorpresa, Ikari respondió no solo con elogios sin límites, sino con una petición inesperada. En lugar de darle los ojos a él, instó a Inome a trasplantárselos a ella. Insistió en que tenía otros planes para él que no requerían el nuevo Byakugan y que sus habilidades eran mucho más adecuadas para usarlos. Aunque sorprendida por su decisión, Inome confió en su juicio. A regañadientes, se trasplantó el Byakugan fusionado hace unos días, y el proceso de curación ahora estaba casi al 100% completo. Sin embargo, durante todo el proceso, Inome confirmó algo más peculiar después de aclimatarse gradualmente a su recién mejorado Byakugan. El aumento de poder del dojutsu no solo expandió su destreza visual sino que también afectó profundamente su alma, sus capacidades físicas y sus reservas de chakra. Fue como si el Byakugan mejorado hubiera desencadenado una reacción en cadena dentro de todo su ser. Esta constatación finalmente validó una hipótesis suya de larga data. Que fortalecer cualquier aspecto, ya sea el alma, el cuerpo, el chakra correspondiente producido por sus energías o el dojutsu, conduciría, a su vez, a un fortalecimiento equilibrado de todos los demás aspectos hasta cierto punto. Era como si existiera un circuito de retroalimentación innato en los shinobi. La conexión era innegable ahora. El poder del Byakugan estaba intrínsecamente ligado a cada aspecto esencial de su existencia, y cada mejora tenía un impacto holístico, potenciándola más allá del ámbito visual. Sin embargo, toda la operación permaneció en secreto entre ellos. Ikari, siempre cauteloso, le advirtió que no abandonara el tercer estado ni llamara la atención hasta que él regresara a la aldea muy pronto, tras terminar su entrenamiento y estar listo para desafiar la presión de la facción del Hokage para que se quedaran fuera de la aldea. Le preocupaba especialmente que el patriarca y los demás ancianos de la rama principal notaran el cambio y los cuestionaran. Con las rígidas tradiciones y el escrutinio del clan, Ikari no quería correr el riesgo de ninguna confusión o atención no deseada antes de que todo estuviera en su lugar a su regreso. Sin embargo, mientras Inome continuaba con su entrenamiento matutino, perdida en pensamientos y reflexiones, su expresión cambió repentinamente. Su ceño se frunció profundamente y su nuevo Byakugan, con su tenue brillo azulado, se apuntó hacia la distante puerta principal del complejo Hyuga. Instintivamente, su visión se extendió aún más, explorando la vasta extensión de su territorio. Lo que vio le provocó un escalofrío. Algo anda mal y, pensó, apretando los puños mientras la tensión se extendía por su cuerpo. Su visión mejorada detectó una actividad inusual en la periferia del complejo. Un gran número de shinobi se reunía en silencio, rodeando su propiedad como un nudo corredizo. Los sutiles patrones de chakra que se formaban en varios puntos le revelaron todo lo que necesitaba saber. Una barrera, están poniendo una barrera, se dio cuenta también con creciente alarma. Su corazón se aceleró, y la paz matutina que había sentido momentos antes se hizo añicos. No, esto no es solo una visita de rutina. Esto parece organizado. Coordinado. Un ataque, y no me apretó los puños, pensando en las implicaciones. La comprensión la golpeó con fuerza. La facción Hokage venía por ellos. Apretó la mandíbula y el pulso le latía con fuerza en los oídos. Yo también tendré que luchar, ¿no? Probablemente no haya manera de evitarlo y, pensó, recorriendo con la mirada el recinto mientras calculaba sus defensas. Creo que, aparte del patriarca, soy el segundo más fuerte aquí ahora. El peso de esa verdad cayó pesadamente sobre sus hombros. Esto no sería como sus experimentos en entornos controlados, ni simplemente otra sesión de entrenamiento. Ahora era real. Sus nuevos ojos vibraban de anticipación, como si fueran conscientes de la inminente batalla, adaptándose a las tenues perturbaciones en el aire. Y no me exhaló lentamente, con una expresión endurecida. Venga lo que venga, ella estaría lista. Liderando un formidable batallón de shinobi uniformados y concentrados, Hiruzen, Danzo y Orochimaru irrumpieron hacia las otrora imponentes puertas del complejo Hyuga. Su avance fue veloz y despiadado. Sin dudarlo, Danzo desató su elemento viento.
Gran esfera de vacío, con la intención no solo de destruir la puerta, sino también de aplastar el orgullo del clan Hyuga. Esto los incitó a tomar represalias, justificando la escalada del conflicto hasta su brutal desenlace. La ráfaga arremetió con intenciones destructivas, pero la puerta permaneció curiosamente intacta al contacto, sin siquiera una grieta donde debería haberse astillado. Los tres líderes se estremecieron por una fracción de segundo, con sus sentidos curtidos por la batalla alerta al instante. Algo anda mal, murmuró Orochimaru, entrecerrando sus ojos de serpiente. Casi simultáneamente, una tremenda oleada de chakra surgió tras la puerta. Inundó el aire como un tsunami, abrumando incluso a los sensores más experimentados del grupo. Danzo apretó los puños al reconocer la inconfundible energía. Es él, Hirayoshi Hyuga. Ya apareció con ese poder. Definitivamente no era un engaño, gruñó Danzo, entrecerrando los ojos. Esta es la misma presencia de chakra que percibimos en aquella reunión previa a la guerra. Sabe que estamos aquí. Parece que nos han estado vigilando diligentemente desde dentro de sus muros durante mucho tiempo, violando los acuerdos fundacionales sobre el uso del Byakugan. Pero, como mucho, solo notaron nuestros movimientos hace unos minutos. Su voz era fría y analítica. Las mejoras de sus células Senju agudizaban sus habilidades sensoriales con una precisión aterradora. Escudriñó el recinto con meticulosa atención, calculando los movimientos estratégicos del Hyuga en cuestión de segundos. Se han reposicionado, continuó Danzo. Su fuerza más grande, liderada por Hirayoshi, se prepara para enfrentarse a nuestro grupo principal. Han desplazado unidades más reducidas a lo largo de los límites del complejo. Menos concentradas, pero aún formidables. Se preparan para rebasarnos, forzando la lucha a campo abierto para atacar el corazón de la aldea. Si lo logran, quizá no nos quede más remedio que retirarnos y defender a los civiles, justo lo que esperan. La mirada de Hiruzen se endureció. Intentan superarnos en maniobras, usando la aldea como escudo. Afortunadamente, colocamos la barrera con suficiente holgura antes de que pudieran detectarnos justo a tiempo, añadió Hiruzen, con un tono cortante pero mesurado. Antes de que pudieran dar más órdenes, la enorme puerta se abrió con un crujido de calma inquietante, como si se burlara del intento fallido de derribarla. La tensión en el aire se intensificó, ambos bandos al borde de la violencia. Nos están retando a entrar, susurró Orochimaru con una sonrisa maliciosa y ojos brillantes de intriga. Danzo apretó la mandíbula mientras su mente repasaba posibles contramedidas. Están intentando dictar los términos de esta pelea, pero no los dejaremos. Hiruzen asintió en silencio. La operación, meticulosamente planeada durante meses, finalmente había llegado a su clímax. Ya no había vuelta atrás. De ahora en adelante, cada paso determinaría el futuro de Konoha. ¿Qué significa esto, Hiruzen? ¿Por fin intentas apoderarte de la aldea? ¿Ya no puedes controlarte? La voz de Hirayoshi era tranquila, pero contenía un matiz de advertencia. Sus fuerzas se han acercado peligrosamente a los terrenos de nuestro clan y nos sentimos amenazados. Les recomiendo encarecidamente que se retiren ahora. No me presionen. Esto ya no será solo una advertencia como la última vez. Mientras hablaba, tenues arcos de llamas y rayos blancos parpadeaban alrededor de su cuerpo, crepitando en pulsos sutiles, un testimonio del inmenso chakra que lo recorría. Su Byakugan estaba completamente activado, su expresión firme, una máscara de calma pero deliberada. A pesar de tener ya 60 años, su aura era innegable. Detrás de él, filas de miembros de la rama principal permanecían firmes, sus ojos brillaban con hostilidad, posturas tensas mientras se preparaban para la confrontación. Hirayoshi Hyuga, hemos descubierto información fidedigna sobre las acciones de Ikari Hyuga en Kirigakure, en concreto, la privatización no autorizada de las bestias con cola y la colaboración ilícita con otra aldea. Dada la gravedad de estos hallazgos, ahora tenemos razones para creer que todo su clan podría ser cómplice y tal vez incluso esté planeando una rebelión contra la aldea, declaró Hiruzen con voz firme pero llena de autoridad. Tosió brevemente y continuó. Por lo tanto, nos vemos obligados a realizar una investigación más profunda en su recinto. Además, usted y varios otros ancianos deben acompañarnos a uno de nuestros puestos de avanzada de Anbu para interrogatorios y declaraciones personales. La postura de Hiruzen era rígida, con las manos entrelazadas tras la espalda, como si invocara la autoridad de un Hokage. A pesar del tono formal, la tensión subyacente era inconfundible. Su armadura de batalla, ya puesta, dejaba claro que no se trataba de una simple visita diplomática.
Sus palabras tenían el peso de una orden y la amenaza silenciosa de usar la fuerza si no se acataban. La expresión de Hirayoshi permaneció indescifrable mientras murmuraba en voz baja. Es así. Sin volver a mirarlos, se giró hacia el recinto. Sus ojos recorrieron brevemente la escena. Las barreras ya se alzaban para proteger edificios clave y los civiles habían sido evacuados a un lugar seguro. Su instituto de Fuinjutsu había trabajado incansablemente antes de eso. Entonces, como si confirmara que todo estaba en su lugar, un sutil cambio lo invadió. Al instante siguiente, su actitud cambió por completo. Su presencia serena y mesurada dio paso a algo feroz y abrumador. Uno de sus brazos, que antes parecía frágil, se transformó de repente. Su superficie se volvió blanca como el hueso y adquirió una textura extraña, similar a la de una llama. Pulsando con un inmenso chakra, marcas negras se enroscaban a su alrededor como serpientes, alimentando la energía interior. El brazo se hinchó, creciendo a una velocidad sobrenatural, expandiéndose mucho más allá de sus proporciones normales. El chakra en su interior se disparó violentamente, crepitando con poder puro, mientras la enorme extremidad se lanzaba hacia Hiruzen, Danzo, Orochimaru y sus fuerzas como un ariete. La expresión de Orochimaru cambió ligeramente, un destello de emoción cruzó su rostro mientras golpeaba su mano contra el suelo. Invocación. Rashomon. Siseó. Una enorme y siniestra puerta surgió de la tierra, su sombrío rostro se alzó justo a tiempo para interceptar el brazo en llamas y agrandado de Hirayoshi. La fuerza del impacto envió ondas de choque por la zona y, por un breve instante, la puerta se mantuvo firme. Sin embargo, la producción de chakra del brazo aumentó exponencialmente, y las grietas se extendieron por la superficie de la puerta. El Rashomon de Orochimaru era poderoso, pero la fuerza de Hirayoshi era abrumadora. Segundos después, la puerta se astilló con un estruendo ensordecedor, desmoronándose en escombros. Afortunadamente, esos preciosos segundos permitieron que los shinobi circundantes reaccionaran. La mayoría se dispersó, saltando a tiempo para evitar la explosión de escombros y chakra. Déjenoslo a nosotros. La voz autoritaria de Hiruzen atravesó el caos. Derroten a todos los Hyuga que puedan. Usen su alcance, mantengan la distancia. La destrucción de la puerta fragmentada levantó una nube de polvo y escombros, pero también creó una oportunidad. Bajo la protección de los escombros que giraban, los miembros Hyuga cerraron la brecha, avanzando rápidamente con precisión mortal, con los ojos del Byakugan brillando con hostilidad. Sin embargo, a pesar de la repentina presión, las fuerzas de Hiruzen también aprovecharon la oportunidad anterior y alinearon su primer jutsu en respuesta, preparándose para desatar un asalto coordinado. Orochimaru y Danzo también aprovecharon la breve pausa, activando rápidamente sus rituales de invocación Edo Tensei de inmediato. El suelo se abrió y emergieron 5 ataúdes, cada uno crujió al caer sus tapas para revelar figuras de una era pasada. La invocación de Danzo se adelantó, cargada de historia. Ashino Uzumaki, el patriarca más poderoso del clan Uzumaki, estaba a su lado. El aura de Mito Uzumaki era tranquila, pero peligrosa. Su última invocación fue Sasuke Sarutobi, el padre de Hiruzen. Su armadura desgastada por la batalla era un sombrío recordatorio de su época en la era de los reinos combatientes. Por otro lado, las invocaciones de Orochimaru surgieron con la misma fuerza. Primero fue Kagami Uchiha, un shinobi cuyo potencial rivalizaba incluso con las estrellas más brillantes de su época. El siguiente fue Izuna Uchiha, hermano de Madara Uchiha y un guerrero igualmente formidable en su mejor momento. El aire a su alrededor se sentía cargado de poder. Orochimaru había logrado adquirir su material genético con la ayuda de Danzo y Hiruzen, respectivamente. La batalla se detuvo momentáneamente mientras los shinobi Hyuga y Konoha, ya enfrascados en acalorados intercambios, dudaron al ver las figuras convocadas saliendo de los ataúdes abiertos. Incluso Hirayoshi, que estaba al frente, sintió un atisbo de inquietud por primera vez desde que se desarrolló la situación. Retiró su mano gigante y sus agudos ojos escanearon a los 5 shinobi resucitados que se encontraban en medio de las puertas en ruinas y los muros destrozados del complejo Hyuga. A Hirayoshi se le encogió el corazón poco a poco en los siguientes instantes. Reconoció a todas estas figuras legendarias. Algunas incluso las había conocido personalmente en un pasado lejano. El peso de su chakra cayó sobre el campo de batalla con una intensidad asombrosa, indistinguible de cuando estaban vivos. Era como si hubieran vuelto a la vida por completo, recuperando el mismo poder que una vez ejercieron en su apogeo. Eso era lo que más le preocupaba.
Por un breve momento, la mente de Hirayoshi corrió mientras recomponía lo que estaba presenciando. Esto debe ser de esa técnica prohibida que inventó Tobirama, pero esto, es mucho más refinado, mucho más peligroso. De alguna manera lo han perfeccionado, sus pensamientos se oscurecieron aún más. Y si no recuerdo mal, también pueden regenerarse infinitamente. Esto no es solo una molestia. Podría convertirse en una pesadilla. El peso de la revelación lo golpeó. Este era quizás el momento más peligroso que su clan había enfrentado en siglos. Sin embargo, a pesar del frío nudo de miedo que se formaba en su interior, Hirayoshi mantuvo la calma y la serenidad, con sus ojos blancos brillando tenuemente. Su mente seguía buscando cualquier posible fallo en la técnica. Los shinobi revividos estaban en su mejor momento, luciendo mucho más jóvenes y vigorosos que en el momento de sus muertes. Mito Uzumaki y Ashino Uzumaki, por ejemplo, ahora parecían sus vibrantes y poderosos seres de años pasados, en lugar de las figuras ancianas que eran cuando murieron y de las que Hirayoshi estaba seguro que eran. ¡Qué técnica tan aterradora!, pensó con tristeza, mientras seguía extrayendo con ansiedad aún más energía de la fuente distante del país del fuego. Su conexión con el misterioso poder se hacía cada vez más fuerte. Reconociendo que su fuerza aún estaba creciendo, Hirayoshi tomó la decisión calculada de retrasar su próximo movimiento por un momento. Él usaría esta pausa mientras Hiruzen y los demás estaban ocupados explicando la situación al shinobi resucitado para permitir que su poder alcanzara su punto máximo antes de atacar de nuevo. Es un verdadero problema que Ikari, Kiyomi y Fugaku Uchiha estén fuera ahora mismo. Eligieron el momento perfecto para atacarnos, pensó Hirayoshi con tristeza. Nunca anticipamos que usarían una técnica así de repente. Solo espero que Sakumo y los Uchiha que quedan en la aldea puedan llegar pronto. Tendré que gastar una cantidad enorme de esa energía solo para esperar sobrevivir y escapar de esta catástrofe, de alguna forma, hoy, por no hablar de ganar ahora, ¿quién sabe a quién más podrían invocar? Tendré que estabilizarme en el nivel inicial de los 6 caminos al menos desde el principio de toda esta pelea. Hirayoshi apretó los dientes, frustrado. La antigua fuente de energía yuga de la que extraía se había conservado durante siglos, transmitida de generación en generación. Ahora, era él quien se veía obligado a agotarla tan drásticamente, y pensarlo lo llenaba de ira. Este era un recurso a largo plazo y de lenta renovación, regenerado a lo largo de los siglos por los innumerables ojos Byakugan de sus ancestros. Se necesitarían al menos unos cuantos siglos más para reponer lo que estaba a punto de agotar hoy. Al prometer hacer sufrir al resto de Konoha por esta pérdida, Hirayoshi decidió que pagarían lo más caro posible por obligarlo a tomar esa posición. Hirayoshi se dio cuenta de que la razón por la que no pudieron anticipar este ataque se debía principalmente a la naturaleza impredecible de las fuerzas involucradas. Los agentes de Anbu y Root habían estado entrando y saliendo constantemente de la aldea desde el comienzo de la guerra. Sus operaciones no se limitaban al campo de batalla como las de los shinobi comunes, lo que dificultaba considerar la concentración de estas fuerzas como algo más que rutinario. Su presencia en el pueblo al mismo tiempo, durante los últimos días, parecía una coincidencia más que parte de un plan más amplio. La facción de Orochimaru tampoco era sospechosa, ya que Minato había obligado a sus shinobi a retirarse del frente occidental. Era razonable que también permanecieran en la aldea. Por su parte, muchos miembros de los clanes Uchiha y Hyuga habían regresado a la aldea después de asegurar la victoria en el frente sur para recuperarse. Hirayoshi y Fugaku incluso se negaron a dejarlos regresar al frente, asegurándose de que su número en la aldea aumentara ligeramente. Sin embargo, la mayor parte de sus verdaderas fuerzas de combate aún estaban lejos, dejándolos vulnerables al repentino ataque que ahora enfrentaban. La combinación de estos factores les había dado una falsa sensación de seguridad y nunca sospecharon que se estaba planeando un ataque coordinado justo bajo sus narices. Mientras tanto, mientras Izuna y Kagami Uchiha comenzaban a formarse por completo, sus espíritus despertaban lentamente y sus mentes volvían a la consciencia, Orochimaru no perdió tiempo en introducir sus comandos de control del Edo Tensei. Esto aseguró que se convirtieran en meros títeres completamente obedientes bajo su control. Danzo y Hiruzen notaron esto y asintieron en señal de aprobación, aunque la expresión de Hiruzen parpadeó con emoción cuando miró la forma juvenil actual de Kagami en el Edo Tensei exactamente como era en el momento de su muerte. En primer lugar, no cabía duda de que Izuna Uchiha necesitaba ser controlado por completo. A diferencia de los demás, no había margen para la negociación ni el más mínimo atisbo de autonomía con él.
De todos los shinobi resucitados, Izuna albergaba el odio más profundo por Konoha, o, mejor dicho, por todo lo que representaba, dada su historia. Como hermano menor de Madara Uchiha y uno de los defensores más acérrimos de los intereses del clan Uchiha, las posibilidades de que Izuna se uniera a ellos ahora, en parte contra ellos, eran prácticamente nulas. Por lo tanto, su cuerpo necesitaba ser controlado de inmediato. Mientras tanto, Kagami había sido en el pasado un amigo cercano y compañero de equipo tanto para él como para Danzo. A pesar de pertenecer al clan Uchiha, Kagami era diferente. Siempre había priorizado la aldea por encima de su clan, adoptando la filosofía de la aldea por encima de la familia. Esta lealtad le valió la plena aceptación tanto de Hiruzen como de Danzo, así como de su maestro, Tobirama Senju. Kagami representó el intento de Tobirama de integrar plenamente o, según la perspectiva, controlar mejor a los Uchiha dentro de la aldea. Pero tanto Kagami como Tobirama murieron en la Primera Guerra Mundial Shinobi antes de que ninguno de esos planes se materializara. Ahora, al ver resucitar a su antiguo camarada, Hiruzen sintió una punzada de arrepentimiento. A diferencia de Danzo, Kagami nunca lo había traicionado ni había explotado su amistad para obtener beneficios políticos o personales. Se había mantenido leal hasta su prematura muerte, dejando en Hiruzen recuerdos principalmente entrañables de su vínculo. Sin embargo, en el presente, Hiruzen comprendía la realidad de la situación. No podía arriesgarse a permitir que Kagami estuviera completamente consciente, especialmente ahora, cuando estaban a punto de enfrentarse no solo a los Hyuga, sino probablemente también a los Uchiha. Había demasiado en juego como para dudar y explorar personalmente las posibles opciones que Kagami podría tener a continuación. Si Kagami estuviera al tanto, podría verse obligado a elegir entre su lealtad a sus antiguos compañeros de equipo y su lealtad a su clan. A los ojos de Hiruzen, eso sería malo no solo para el éxito de su misión actual, sino también para Kagami como ser humano. No soportaba poner a su viejo amigo en esa situación. Era mejor así. Mejor para Kagami seguir siendo una marioneta controlada, ajeno a la decadencia política y el caos que habían consumido la aldea que una vez lucharon por proteger. A los ojos de Hiruzen, esta fue una elección más amable, ahorrándole a Kagami la dolorosa realidad de en que se había convertido Konoha. No habría ninguna traición consciente, ningún conflicto interno, solo el deber de una herramienta, muy alejada de las complejidades de la vida que Kagami una vez conoció. Es por eso que él y Danzo acordaron de antemano con Orochimaru que este era el mejor curso de acción para él. Por otro lado, las tres invocaciones de Danzo, Sasuke Sarutobi, Mito y Yashino Uzumaki, ya habían abierto completamente los ojos en este punto y estaban presentes nuevamente en este plano de existencia. Mito y Yashina, ambos con una larga y ondulante cabellera pelirroja, irradiaban fuerza y vitalidad. Sasuke, con su cabello castaño más corto, lucía igual de poderoso y atractivo. Mito, en particular, era una mujer atractiva en esta forma, que irradiaba una gracia que contrastaba con el sombrío campo de batalla que la rodeaba. Al principio, sus expresiones eran de asombro. Sus mentes experimentadas asimilaron rápidamente la extraña y caótica escena que se desarrollaba a su alrededor. Intercambiaron miradas rápidas, evaluando en silencio la extrañeza de la situación. El paisaje ya considerablemente destruido se extendía ante ellos. Un campo de batalla que parecía estar en el mismo corazón de Konoha. Los shinobi de Konoha, con varios uniformes, se enfrentaron violentamente con los ninjas de la rama principal Hyuga vestidos con sus atuendos tradicionales. Las estructuras exteriores del complejo Hyuga resultaron gravemente dañadas y se levantaron barreras defensivas alrededor de las viviendas para proteger a los civiles. Los combates se libraron entre ellos desde todas las direcciones, no solo alrededor de la puerta frontal destruida donde se encontraban. A lo lejos, se alzaba la colosal barrera que separaba esta batalla del resto de Konoha, proyectando una sombra amenazante sobre toda la escena. Sus ojos se posaron en las figuras más cercanas. Danzo, Hiruzen, Orochimaru y los recién invocados Izuna y Kagami Uchiha, quienes, al parecer, carecían de iniciativa como ellos. Aún no habían tenido tiempo de procesar a estas personas por completo. Sin embargo, sus miradas se dirigieron rápidamente a algo más. Muy por encima de ellos, el patriarca Hyuga, Hirayoshi, flotaba en el aire, emanando un extraño y potente chakra que latía con creciente intensidad. Su forma irradiaba una energía blanca cegadora, algo que ninguna de las leyendas revividas había visto antes. Durante los primeros 5 a 10 segundos, a pesar de su legendaria experiencia y mentes curtidas en la batalla, permanecieron aturdidos y desorientados.
La conmoción de ser arrastrados del más allá a un mundo extraño y violento les pasó factura, dejándolos momentáneamente paralizados, mientras sus mentes luchaban por asimilarse la realidad de la situación. Señor Asina, señor Mito, padre, no tenemos tiempo para largas explicaciones. Por favor, escuchen atentamente y no interrumpan. El enemigo que tenemos delante está reuniendo fuerzas para algo formidable, y debemos actuar con rapidez. Concéntrense en lo que voy a decir y sean eficientes. La voz de Hiruzen era tranquila pero urgente. Su mirada oscilaba entre el legendario shinobi que tenía ante él y la creciente energía que irradiaba el patriarca Yuga a lo lejos. Estamos en la era de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, comenzó Hiruzen. Padre, soy el tercero Kage de Konoha. Puede que tú no lo sepas, pero el señor Asina y Mito sí, pues sobrevivieron a esta época gracias a su notable longevidad Uzumaki, llegando incluso a la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Tú, sin embargo, moriste durante la primera. Señaló a Danzo. Este es Danzo Shimura. Ha sido una figura clave en mi administración, ayudándome mucho desde entonces. Quizás lo recuerdes. Luego señaló a Orochimaru. Este, individuo con forma de serpiente es mi discípulo, Orochimaru. Controlará a esos dos Uchiha detrás de mí. Kagami e Izuna Uchiha. Estoy seguro de que los conoces y su destreza de tu época. No se les ha dado la misma autonomía que a ustedes tres porque no podemos confiar en ellos. Sí, puede que reconozcas la técnica que te trajo de vuelta. Es el prototipo de Tobirama Sensei, pero perfeccionado por Orochimaru. El tono de Hiruzen cambió ligeramente, su voz se volvió más seria. Han pasado muchos años desde sus muertes. Hoy, los clanes Uchiha y Yuga han formado una peligrosa alianza contra la aldea. Desafían abiertamente el liderazgo democrático e inclusivo que luchamos por construir, el mismo sistema creado por la visión de unidad de Lord Shirama y Tobirama. Estos clanes ahora conspiran con fuerzas hostiles, tanto dentro de Konoha como con otras naciones enemigas. Hoy debemos eliminar a los Hyuga. Han desafiado mis órdenes directas como Hokage, sin dejarnos otra opción. La mirada de Hiruzen se endureció al terminar de hablar, agobiado por el peso de la situación. La batalla que se avecinaba no era solo física, sino que simbolizaba el futuro de la aldea. Necesitaba la fuerza y la obediencia de estas leyendas para mantener el control, y no había tiempo para que dudaran. Padre, casi toda la fuerza shinobi de nuestro clan Sarutobi también lucha hoy junto a nosotros. Debes comprender lo crucial que es esta batalla, no solo para mí, sino para nuestro clan, y también para el futuro de todo Konoha, comenzó Hiruzen con voz firme y resuelta. Dirigiéndose a Mito, continuó. Señor Mito, confío en que reconozca la gravedad de esta situación. Tobirama Sensei me eligió personalmente para este puesto hace tiempo, y como el actual Hokage legítimo de Konoha que usted conoció, estoy seguro de que comprende lo que debe hacerse. Hablaremos más durante la batalla, pero ahora mismo, debemos concentrarnos en detener al patriarca Yuga lo antes posible. El clan Yuga ha ocultado muchos secretos. Han engañado a todo el mundo antiguo y a Konoha durante su fundación. Sé cauteloso y dalo todo. Su mirada se dirigió a Asina Uzumaki, y su tono se volvió más diplomático esta vez. Señor Asina, entiendo que no es de Konoha. Pero dada la gran amistad entre Uzumaki y Konoha, confío en que nos ayudará voluntariamente. Y si te preocupa que te controlen, no te preocupes. Si nos ayudas hoy con todo lo que tienes, me encargaré de que después tengas plena autonomía. Sería como si realmente volvieras a la vida. Sin embargo, en su fuero interno, Hiruzen rió disimuladamente ante la idea. La idea de liberar a Asina era ridícula. Un personaje tan poderoso como él jamás sería liberado. Esta promesa solo pretendía manipularlo para que luchara solo, sin necesidad de control directo, lo cual consumiría un poco más de chakra de Danzo y mucha más energía mental y atención, todo lo que necesitaría más que nunca. Sin embargo, exteriormente, Hiruzen mantenía una apariencia de total sinceridad. Sasuke Sarutobi gradualmente se compuso después de unos momentos, su mente aguda despertó nuevamente. Como una de las figuras más prominentes durante las últimas partes del período de los reinos combatientes, justo antes de que se estableciera el sistema de aldeas ocultas, había presenciado y experimentado mucho más que la mayoría de los patriarcas de clanes vivos hoy en día en un mundo relativamente pacífico. A diferencia de los conflictos globales esporádicos de los últimos tiempos, cuando las guerras verdaderamente letales ocurrían solo una vez cada unas pocas décadas, su época estaba definida por la guerra constante, donde la única certeza era la muerte en el campo de batalla, e incluso los más fuertes no podían escapar de las probabilidades para siempre.
Desde la infancia hasta la edad adulta temprana, cuando la mayoría de los shinobi normalmente morían durante los combates, luchaste sin descanso, sabiendo que cualquier batalla podía ser la última. Como líder del inicialmente relativamente oscuro clan Sarutobi, Sasuke elevó personalmente a su familia desde uno de los muchos clanes similares dentro del territorio de la Tierra del Fuego a los rangos superiores de la jerarquía de Konoha durante su fundación. Lo hizo utilizando métodos despiadados, astutos y estratégicos, posicionando a Sarutobi justo debajo de los Uchiha, Senju y quizás Hyuga. La clave de su éxito a largo plazo fue allanar el camino para que su hijo excepcionalmente talentoso, Hiruzen, se convirtiera en el tercer Hokage, después de 2 Hokages Senju, una hazaña nada despreciable en el panorama político altamente competitivo de la aldea recién establecida. Al mirar a su hijo, un hombre de 50 años, de pie ante él, Sasuke sintió una profunda satisfacción. Había engendrado muchos hijos, pero todos habían perecido excepto Hiruzen, el más talentoso de todos. Sasuke había volcado todos sus esfuerzos en preparar a Hiruzen, tal como su propio padre lo había hecho por él después de que sus hermanos cayeran. Su hijo no solo había sobrevivido sino que había prosperado, navegando la peligrosa transición de la caótica era de los reinos combatientes a la era más impulsada políticamente de las aldeas ocultas. La transición de la guerra constante a formas de conflicto más estratégicas requería un tipo diferente de líder, y Sasuke había entrenado a Hiruzen para sobresalir en ese nuevo mundo. Sasuke también tomó la decisión crucial de reconciliarse con el clan Shimura, rival desde hacía mucho tiempo, y ser uno de los primeros en jurar lealtad a Konoha en una apuesta visionaria. Esto le valió a su clan una posición favorable a los ojos de Hashirama y Tobirama Senju, lo que más tarde ayudó a su posición política y a su hijo primero a convertirse en discípulo de Tobirama y más tarde incluso en el próximo Hokage como un efecto bola de nieve. Al dirigir a los clanes más establecidos, como Nara, Akimichi y Yamanaka, hacia posiciones de influencia, Sasuke solidificó el lugar de Sarutobi en el corazón de la estructura de poder de Konoha. Ahora, al encontrarse cara a cara con su hijo, Sasuke pudo ver la culminación de su vida. Hiruzen se había convertido en el orgulloso líder que siempre había soñado, y el clan Sarutobi se había consolidado como uno de los más poderosos de Konoha. Los planes de toda la vida de Sasuke para su hijo y su clan habían tenido éxito, y a pesar de las circunstancias de su resurrección, había una profunda satisfacción al saber que sus esfuerzos habían dado frutos. En el siguiente instante, asintió con firmeza, comprendiendo la situación, mientras Hiruzen le explicaba. Su mente aguda descifró rápidamente las implicaciones de la técnica que lo había revivido. No te preocupes, Hiruzen. Lo entiendo todo. Y si esta es realmente la versión final de la técnica que Tobirama imaginó, entonces no hay de qué preocuparse, dijo Sasuke Sarutobi con voz tranquila pero concentrada. Esto me permitirá finalmente desplegar mi estilo de lucha ideal en esta batalla. Los ojos de Sasuke brillaron al comprender. Esta técnica cubre mi mayor debilidad. Mi baja resistencia de chakra. Ya no tendré que preocuparme por el gasto de chakra. Mi elemento fuego único. Llamas azules, la forma más alta y potente de transformación de la naturaleza del fuego, implica la manipulación de la parte más caliente del fuego en el espectro, utilizada para drenar demasiado chakra en combate. Pero ahora, con la inmortalidad y la regeneración que me otorga el Edo Tensei, complementa a la perfección mi estilo de lucha directo e imprudente de Nin Taijutsu. Eso significa que, en esta batalla, seré más fuerte que nunca en mi mejor momento, y por un amplio margen, Sasuke había sido uno de los subordinados más cercanos y su mano derecha de Tobirama después de la creación de Konoha, conocedor de muchas de las técnicas que el hombre creó o imaginó. Conocía íntimamente cómo Tobirama esperaba perfeccionar el Edo Tensei, pero al parecer Tobirama había muerto poco después que el propio Sasuke durante la Primera Guerra Mundial Shinobi. La técnica había quedado incompleta, y solo Orochimaru, discípulo de Hiruzen, la terminó. Esto es perfecto, pensó Sasuke, calculando rápidamente. Ni siquiera necesitaré depender de las otras 4 liberaciones de la naturaleza de mi arsenal. Las llamas azules por sí solas serán suficientes. Ahora que pueden desatarse completamente sin límite, puedo concentrarme exclusivamente en su poder devastador. Ya había calculado la ruta más óptima tras evaluar su nueva realidad del Edo Tensei. Las llamas azules eran el logro más preciado de Sasuke. Eran una versión avanzada, casi alienígena, del elemento fuego ordinario. Tan potente y compleja que rozaba la dificultad de crear una versión avanzada combinada de la naturaleza. Pero en lugar de combinar elementos, Sasuke había llevado los límites de un solo elemento, el fuego, a niveles extraordinarios.
Le había llevado décadas de entrenamiento dedicado a perfeccionarlo. Pero cuando Sasuke finalmente dominó las llamas azules, se dio cuenta de que consumían demasiado chakra para un combate sostenido. Aunque eran inmensamente poderosas, las llamas no podían usarse con frecuencia sin correr el riesgo de agotarse por completo, lo que había sido su mayor frustración. Sin embargo, ahora, con el chakra ilimitado que le proporcionaba el Edo Tensei, su decepción se transformó en pura emoción. El shinobi de sus sueños, el que siempre había imaginado pero que nunca había logrado alcanzar, por fin podía luchar con toda su fuerza. La mirada de Sasuke se dirigió al patriarca Hyuga, que flotaba en la distancia, irradiando un poder cada vez mayor. Una expresión solemne pero decidida se apoderó de su rostro. Aceptó el desafío, sabiendo que su ansiado poder pronto se desataría. Mientras tanto, Mito Uzumaki evaluó rápidamente la situación. Con el ojo mental de su Kagura, una habilidad sensorial que le permitía percibir grandes distancias y las señales de chakra con extraordinario detalle, inspeccionó toda la aldea, notando la reducida presencia de las élites. Realmente es la tercera guerra mundial shinobi, se dio cuenta, sintiendo la falta de shinobi de alto rango en Konoha. Su atención entonces se dirigió al patriarca Hyuga, que estaba directamente frente a ellos antes de girar hacia algo mucho más perturbador. Una fuente de chakra sutil, de otro mundo. Era diferente a todo lo que había visto antes. Un poder único que provenía de forma inalámbrica desde las profundidades del país del fuego y alimentaba constantemente al líder Hyuga. Frunció el ceño al reflexionar sobre las implicaciones. Justo cuando Sasuke terminó de hablar, y antes de que Hiruzen pudiera responderle a su padre, Mito interrumpió urgentemente. Un grupo grande, agitado y furioso de la mayoría de los shinobi Uchiha, que quedan actualmente en la aldea, viene hacia aquí, liderado por Setsuna, comenzó con voz aguda y urgente. Y hay algo más. Otra poderosa presencia de chakra singular se acerca aún más rápido. También está bastante apasionado ahora mismo. Recuerdo vagamente su firma de chakra de mi época, era un genio en ascenso del clan Ataque en aquel entonces. Parece que ascendió bastante tanto en poder como en audacia, ya que siente abiertamente esa negatividad hacia ti, Hiruzen, el actual Hokage, y hacia los líderes oficiales de la aldea, o al menos hacia tus acciones actuales. Parece que había mucho más en juego de lo que nos contaste, pero sí, no tenemos tiempo para eso, ya que el patriarca Hyuga que tenemos delante probablemente se esté preparando para lanzar una ofensiva devastadora contra toda la zona civil de la aldea, ya que se encuentra en un estado de gran inestabilidad. Su expresión se ensombreció al centrar su atención por completo en el patriarca Hyuga. Pero lo más importante es que el patriarca Hyuga no está sacando energía de sus propias reservas para esto. No se trata de una técnica personal. Probablemente esté conectado a una fuente de energía externa e inalámbrica. Es casi como el chakra de una bestia con cola, pero también diferente. Esto se siente artificial, no natural. Mito entrecerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad mientras transmitía su evaluación. Esta es la tecnología más singular que he visto. Opera con una frecuencia de chakras que nunca antes habíamos encontrado. No podemos interrumpir la transmisión a menos que lo matemos o destruyamos la fuente de poder. No hay otra forma de interrumpirla, a juzgar por lo que sé actualmente. Su análisis, impulsado por su profunda lealtad a Konoha y su intelecto agudo, mostró la profundidad de su experiencia y perspicacia táctica. En este momento crucial, Mito demostró por qué alguna vez había sido venerada como una kunoichi legendaria. Su mente rápida y sus conocimientos invaluables en tiempos de guerra. La situación no es tan simple ni tan clara como la presentas, Hiruzen. Estás ocultando detalles importantes, y parece que tienes cierta responsabilidad por lo que sucede en la aldea. Si todo fuera tan claro como dices, habrías convocado a Ashirama y Tobirama en lugar de a nosotros. Has cometido errores considerables esta vez. Su mirada se endureció al observar a los tres hombres que estaban frente a ella. Hiruzen, Danzo y Orochimaru, cada uno de ellos visiblemente sorprendido por su percepción. Pero no te haré responsable ahora mismo. Tenemos asuntos más urgentes que atender, volvió su atención al patriarca Hyuga. Por ahora, concentrémonos en detenerlo. Podré localizar la ubicación de esa fuente de poder con más claridad a medida que pase el tiempo y se use. Entonces, con un sutil toque de curiosidad, preguntó. Además, ¿por qué no invocaste a mi hijo? Sabía que su hijo con Ashirama probablemente era más fuerte que todos los invocados, salvo el legendario patriarca Uzumaki, Asuna, quien también estaba presente. Ya que les tenían miedo a Tobirama y Ashirama, ¿qué había de él? Pensaba que no debería serles tan alarmante.
La pregunta quedó en el aire, dejando a los tres hombres momentáneamente sin palabras. Orochimaru, siempre calculador, fue el primero en recuperar la compostura, aunque en su interior se maravilló de su capacidad para comprender la situación con tanta rapidez y empezar a formular contramedidas clave. Verdaderamente una kunoichi legendaria, la primera Jinchuriki, el orgullo del clan Uzumaki. La única mujer digna de Hashirama, Orochimaru pensó, con la mente llena de ideas sobre cómo estudiar la fuente de energía externa que usaba el patriarca Hyuga. El potencial de tal energía lo intrigaba profundamente. Los ojos de Danzo brillaron al procesar las palabras de Mito. Su habilidad para localizar la misteriosa fuente de poder le abrió nuevas posibilidades, y ella estaba tramando cómo sacarle provecho a ese descubrimiento. No le preocupaba que ella reconstruyera las profundas culpas que todos compartían sobre el estado actual de Konoha. Después de todo, ella no era Hashirama. Aún así, por si acaso, había tomado ciertas precauciones. Recientemente, Danzo encargó las mejores carcasas para su brazo derecho. La mejorada con células Senju e implantada con 10 Sharingan. Utilizó materiales que interferían y distorsionaban la percepción de los chakras, recogidos de todo el mundo. Si bien sabía que no podía ocultar por completo la naturaleza de su brazo a uno de los mayores sensores de la historia, confiaba en que las propiedades de enmascaramiento de chakra de los materiales lo harían parecer mucho más misterioso y menos específico. En lugar de revelar la verdadera composición de las células Hashirama y los múltiples Sharingan, su brazo se presentaría como algo mucho más enigmático para los poderes sensoriales de Mito. Danzo dudaba que tuviera tiempo de concentrarse en detalles tan triviales en el fragor de la batalla, sobre todo dada la apremiante amenaza que enfrentaban por parte del patriarca Hyuga. Y aunque ella lo notara, a él no le importó. Como su invocador del Edo Tensei, su alma estaba técnicamente bajo su control, aunque Danzo prefería evitar usar esa energía mental a menos que fuera necesario. Le habría sido mucho más conveniente que Mito hubiera conservado su autonomía y les hubiera ayudado a lidiar con la amenaza Hyuga sin supervisión constante. Después de eso, no importa si alguien nota su brazo, pues ella regresaría a la tierra pura de todos modos hasta la próxima misión. Sin embargo, Danzo y Orochimaru, en su típica arrogancia, parecieron pasar por alto o simplemente ignorar el ojo de la mente del Kagura de Mito, olvidando su capacidad para detectar chakra y captar emociones y, hasta cierto punto, los pensamientos de quienes la rodeaban. Entonces, cuando sus reacciones a sus palabras se asentaron, ella inmediatamente sintió el cambio en su chakra, ambos estados internos extraordinariamente oscuros y retorcidos. El ceño fruncido de Mito se profundizó mientras también observaba más de cerca los patrones a largo plazo de deterioro en sus firmas de chakra en general. Estos fueron algunos de los peores casos que había visto, por lo que estaba en shock. Nunca imaginó ver esto en personas tan cercanas a casa. Es peor de lo que pensaba, Hiruzen ha fracasado claramente de maneras que jamás imaginé. ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué le ha pasado a esta aldea desde mi muerte? ¿Cómo pudieron los discípulos cultivados y escogidos personalmente por Tobirama terminar tan mal? Pensó, lidiando con la inquietante realidad que se avecinaba. Orochimaru y Danzo, dos figuras que le resultaron familiares en su juventud, ahora se alzaban ante ella como sombras de lo que fueron. En vida, Orochimaru solo mostraba leves indicios de una tendencia asocial, apenas una predisposición hacia la oscuridad. Danzo siempre había sido más egoísta que los demás, pero ni siquiera él había caído del todo en el abismo. Ahora, ambos irradiaban oscuridad. Sus firmas de chakra se habían vuelto monstruosas, distorsionadas hasta quedar irreconocibles. Ya no eran solo hombres. Se habían convertido en algo mucho más siniestro. La firma de Orochimaru era una manifestación de obsesión personal, un hambre de poder y conocimiento que empujaba más allá de los límites éticos. Danzo, por otro lado, estaba consumido por un deseo de control más peligroso y generalizado, despiadado e inflexible no solo de sí mismo sino de todo lo que lo rodeaba. Aún más desalentador fue el hecho de que el propio Hiruzen, el hombre en quien Tobirama alguna vez había confiado para llevar la voluntad del fuego, ya no estaba libre a podredumbre. Su chakra tenía un matiz de ambición egocéntrica, con tintes de cansancio y compromiso. Había descendido, aunque no a la oscuridad total como sus compañeros, pero sí lo suficiente como para que Mito sintiera una profunda decepción. Hiruzen, ¿cómo pudiste permitir que llegara a esto? ¿Cómo pudiste dejar que estos dos estuvieran tan cerca de ti? ¿No tienes a nadie mejor? ¿O fuiste tú quien, de alguna manera, los guió por este camino? Por primera vez, Mito dudó de la visión idealista de su esposo para el futuro, el sueño de aldeas pacíficas que convivieran en armonía.
Hashirama creía fervientemente en la bondad de las personas y en su capacidad para cambiar y trabajar por la paz. ¿Pero qué había sido de esa visión? Una tercera guerra mundial shinobi ya había llegado y pasado desde su muerte, contradiciendo directamente la paz que Hashirama creía que perduraría. Ahora, incluso en el corazón de la aldea que su marido había construido, la podredumbre se había instalado. La guerra civil parecía inevitable, y aquellos que deberían haber defendido los ideales de Konoha habían caído en la decadencia moral. Mito suspiró, el peso de sus pensamientos pesaba. Hashirama, si tan solo pudieras ver en qué se ha convertido este mundo. La esperanza y el optimismo que una vez encarnaba su marido ahora se sentían distantes, eclipsados por la cruda realidad de lo que Konoha se había convertido en su ausencia. Mientras tanto, Mito enmascaró cuidadosamente sus pensamientos internos, manteniéndolos bien resguardados, por lo que Hiruzen permaneció ajeno a su juicio sobre él y la aldea. Sin darse cuenta de cuánto se había deteriorado su propia firma de chakra, Hiruzen simplemente respondió a su pregunta anterior con un tono respetuoso. Señor Mito, nuestra primera opción fue, por supuesto, invocar a Anaku, hijo suyo y del señor Hashirama, y mi querido amigo, quien murió en la Primera Guerra Mundial Shinobi como muchos otros grandes, dada su fuerza y su inquebrantable lealtad a la aldea. Sin embargo, por razones que escapan a nuestro entendimiento, no pudimos invocarlo. Era como si no estuviera en la tierra pura, lo cual debería ser imposible. De todas formas, a pesar de tener su material genético, la invocación falló. Hiruzen continuó hablando mientras balanceaba su bastón Enma, ayudando a sus subordinados a defenderse de los miembros de la rama principal Hyuga. Mientras tanto, vigilaba a Hirayoshi Hyuga, quien seguía en lo alto del cielo, acumulando cada vez más poder, hasta asemejarse a un gigantesco sol blanco. La enorme potencia del chakra generado en el cielo minaba constantemente la moral de las fuerzas de Konoha. Con cada golpe de su bastón, Hiruzen tenía como objetivo ayudar físicamente a sus tropas y restaurar sus espíritus. Usó su dominio de múltiples jutsus, lanzando clones de sombras shuriken gigantes, atravesando las 5 transformaciones elementales fácilmente y asegurándose de que el campo de batalla no se inclinara completamente a favor de los Hyuga. Se movió con rapidez, con su mente aguda mientras equilibraba su participación directa en la pelea con la supervisión del desarrollo de la batalla mayor. Orochimaru, por otro lado, estaba ocupado evaluando las 2 invocaciones Uchiha Izuna y Kagami, familiarizándose con sus formas reanimadas durante un rato. Parecía calculador, estudiando la mejor manera de usar sus habilidades para la batalla que se avecinaba, siempre con gran estrategia. Danzo, sin embargo, permaneció inmóvil en medio del caos. Su mirada estaba concentrada y parecía desconcertantemente tranquilo. Con las manos cruzadas a la espalda, apenas participó en la pelea. En lugar de eso, coordinó sus fuerzas raíz con gestos silenciosos, sin levantar un dedo todavía, como si esperara el momento preciso para atacar. Sasuke Sarutobi todavía estaba probando su cuerpo, realizando una serie de extrañas maniobras de taijutsu, haciendo girar un bastón similar al Enma de Hiruzen, aunque no la misma invocación de mono, y mezclándolo con una descarga de rápidas patadas en las piernas. Este era su estilo característico, una combinación de lucha con bastón y taijutsu. Sus movimientos eran fluidos y precisos, y pronto, sus piernas y su bastón comenzaron a brillar con llamas azules, tal como lo había mencionado antes. Estaba listo para la batalla. Al mismo tiempo, Ashina Uzumaki finalmente habló, con rostro estoico e indescifrable. Tercero Kage, le ayudaré lo mejor que pueda. No tiene por qué restringirme. Pero recuerde, me dio su palabra y espero que la cumpla. Su tono era neutral, sin ninguna calidez ni animosidad, pero sus palabras tenían peso. No era de extrañar que Ashina mantuviera esta actitud. Después de todo, Konoha, bajo el liderazgo de Hiruzen, no había acudido en ayuda de Utsushigakure cuando las 4 grandes naciones se unieron para destruir la aldea. Su indiferencia hacia ellos era comprensible, incluso esperada. Danzo, sin embargo, permaneció impasible ante la frialdad de Ashina. Para él, el legendario patriarca Uzumaki no era la figura venerada de la historia. Simplemente era su herramienta más valiosa en ese momento. Mientras lo controlara, el poder de Ashina estaría a su disposición. A Danzo no le importaban los sentimientos de Ashina. Él solo era un medio para un fin. La única razón por la que no lo controlaba directamente era que el poder de Ashina, en el nivel máximo de Kage, hacía que fuera más difícil controlarlo durante batallas prolongadas como la que esperaba que sucediera aquí.
Además, con Mito presente, a Asina le resultaba más fácil actuar por su cuenta mientras Danzo le hacía promesas vacías. Danzo no tenía intención de cumplir ninguna. Sin embargo, nadie notó el brillo peligroso en los ojos de Asina, una chispa fugaz de intención que pasó desapercibida en el caos que los rodeaba. Mito, observando en silencio, no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Como miembro de Konoha y esposa de Hashirama, tenía cierta responsabilidad por la destrucción de Uzushigakure. Aunque lo hizo por el bien de la aldea, aún le pesaba. No se hacía ilusiones sobre los fracasos de Konoha. Habían decidido, objetivamente y por voluntad propia, no intervenir en la destrucción de Uzushigakure. Sin embargo, después de todo, luchar contra las 4 aldeas principales a la vez, y en ese momento, habría sido un suicidio. Si Konoha hubiera intervenido, probablemente ambas aldeas habrían sido aniquiladas. Aunque pareciera un acuerdo táctico y una humillación para Konoha, no tenían otra opción. Mito cargó con su culpa, pero finalmente aceptó su decisión. Aunque tenía el poder de cambiar las cosas en ese momento, se acercaba al final de su vida, y Hiruzen ya había consolidado su control sobre Konoha con sus 3 consejeros, sus amigos. Así que, no solo no le quedaba poder personal, sino que también tenía casi 0 poder político en aquel entonces. Hashirama murió hacía mucho tiempo, y su hermano también. Pero, incluso si lo hubiera tenido, probablemente se habría aliado con ellos, sin ayudarlos de forma más proactiva en ese momento. En su mente, la supervivencia de Konoha tenía que ser lo primero, incluso si eso significaba sacrificar su clan natal al final del día si se veía obligada a elegir así. Solo podía esperar que, con esta lucha, Konoha recuperara su unidad y fuerza. Pero al mirar a Asina, vio que las viejas heridas aún estaban frescas y no sanarían fácilmente. Sin embargo, decidió guardar silencio y al menos dejar que él salvara las apariencias. Asina era, después de todo, su superior, a quien conocía personalmente desde pequeña y era amable con ella. Actuemos de inmediato. Hiruzen ordenó con urgencia, dirigiendo sus palabras a todos, incluyendo a las invocaciones del Edo Tensei y a sus lanzadores, Orochimaru y Danzo. En ese preciso instante, a lo lejos, el poder de Hirayoshi Hyuga pareció alcanzar un nuevo punto de inflexión, lo que lo hizo parecer listo para actuar. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par, alarmado. Esto no es bueno. Tenemos que atacar de inmediato. Este nivel de poder no tiene precedentes. Mito, sintiendo la misma oleada, frunció el ceño y rápidamente agregó. Esto es algo más allá del nivel Kage ordinario, este poder es casi comparable al de Hashirama y Minato en su apogeo. Solo un nivel por debajo, pero aún así formidable. Nunca imaginamos que los Hyuga albergaran raíces tan profundas. Me centraré en localizar la fuente de poder externo. Es la clave para desentrañar este misterio. Las cadenas selladoras adamantinas de Mito se invocaron al instante. Su urgencia era evidente al deducir que la increíble fuerza de Hirayoshi Hyuga no era innata, sino que provenía de una fuente de energía externa. Lo conocía desde antes de morir, cuando era apenas un joven patriarca, y era imposible que este poder le perteneciera solo a él. Mientras tanto, Danzo y Orochimaru se preparaban junto a sus invocaciones del Edo Tensei. A pesar del enorme desafío que les aguardaba, la mente de Danzo se aceleraba, calculando las probabilidades. Probablemente aún podamos lograr nuestro objetivo hoy, incluso si él está mostrando tal poder en lo que ellos llaman el nivel inicial de los 6 caminos, solo un nivel por debajo de los 2 shinobi más fuertes de la historia, como ella dijo. Es una lástima que Orochimaru y yo no tengamos suficiente chakra para invocar más Edo Tensei o candidatos más fuertes. Recolectar material genético para estos shinobi muertos, los más poderosos de la historia, de otras grandes aldeas durante esta guerra ha sido casi imposible, con la seguridad interna del enemigo al máximo y los espías siendo erradicados. Danzo lamentó el hecho de que sus fuerzas ni siquiera eran más fuertes, pero no tenían otra opción. Mientras tanto, Hirayoshi ya había comenzado a manipular el suelo debajo de sus enemigos, usando sus habilidades gravitacionales para crear un golem colosal, aprovechando la inmensa energía proporcionada por su misteriosa fuente de poder. Levitó sin esfuerzo y mientras lo hacía, comenzó a controlar los escombros y rocas circundantes, arrojándolos a los shinobi enemigos comunes desde múltiples direcciones y causando estragos en el campo de batalla. Orochimaru comprendió rápidamente que las técnicas estándar no bastarían contra un enemigo tan poderoso. Inmediatamente invocó a Manda, la enorme serpiente, y la montó, con sus 2 invocaciones Uchiha Edo Tensei aún a su lado mientras deliberaba sobre su uso más efectivo.
Dirigiendo a Amanda, ordenó a la serpiente gigante que atacara al golem, todo mientras lanzaba varios jutsu elementales hacia Hirayoshi, apuntándolo como su principal amenaza. Ocasionalmente, Orochimaru también atacaba a los miembros de la rama principal Hyuga, creando aún más caos en el campo de batalla. El paisaje se había transformado en una violenta zona de guerra en constante cambio. Hiruzen, por otro lado, junto a su padre, se centró completamente en Hirayoshi en medio del caos, marcándolo como su objetivo principal mientras se acercaban rápidamente a él y evitaban el caos de los ataques. Afortunadamente, el complejo del clan Hyuga fue construido en las afueras de la aldea, cerca del bosque, pensó, notando que la destrucción, por ahora, estaba en gran parte contenida en la periferia. Danzo, para no quedarse atrás, invocó a su criatura emblemática, Baku. La enorme invocación elefantina comenzó su asalto contra el golem, usando su succión y fuerza destructiva para debilitar la imponente estructura. Al igual que Orochimaru, Danzo también desató ninjutsu elemental sobre Hirayoshi, apuntando tanto al patriarca levitando como a las fuerzas Hyuga que se encontraban debajo. Mientras tanto, Mito Uzumaki extendió sus cadenas selladoras adamantinas al máximo, lanzándolas con precisión letal hacia Hirayoshi. Su objetivo era restringir sus movimientos e interrumpir su control sobre la energía que lo atravesaba. Las cadenas de sellado adamantinas de Ashina Uzumaki también se dispararon hacia adelante, apuntando directamente a Hirayoshi, mientras que los esfuerzos combinados de Danzo, Hiruzen y Mito se fijaron en su poderoso oponente en el aire. Pero incluso cuando sus ataques convergían hacia él, Hirayoshi, siempre estratega, descifró su plan. Rápidamente dejó de centrarse en la mera defensa. Tenía un objetivo más táctico en mente. Orochimaru. Hirayoshi comprendió que Orochimaru era el punto débil de la formación enemiga. Si Orochimaru caía, las invocaciones del Edo Tensei que controlaba desaparecerían o, peor para sus atacantes, recuperarían su autonomía. Las invocaciones Uchiha, en particular, podrían incluso volverse contra Danzo y Hiruzen. Para Hirayoshi, atacar a Orochimaru era la clave para desmantelar su formación. Y más allá de eso, Orochimaru parecía el más vulnerable, mucho menos aguerrido que los demás presentes. Con Orochimaru eliminado, el curso de la batalla podría cambiar drásticamente a favor de Hirayoshi. Con esto en mente, Hirayoshi canalizó rápidamente la vasta energía que estaba extrayendo de la antigua y distante fuente. Usando sus habilidades gravitacionales aumentadas, se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa directamente hacia Orochimaru. Danzo, Hiruzen, Mito y Ashina notaron rápidamente el cambio de estrategia de Hirayoshi. Para todos era evidente que Orochimaru era ahora el objetivo principal. «Va por Orochimaru», gritó Hiruzen, plenamente consciente del peligro, mientras empujaba su bastón Enma contra el suelo, preparándose para saltar hacia adelante. Danzo, siempre estratega, ordenó de inmediato a Subaku que desviara su ataque del golem para bloquear el camino de Hirayoshi. Ashina ajustó rápidamente sus cadenas, lanzándolas contra el patriarca Hyuga con renovada velocidad. Mito también preparó sus cadenas de sellado, extendiéndolas para interceptar a Hirayoshi en pleno vuelo. Pero Hirayoshi era rápido, sobrenaturalmente rápido. La fuerza gravitacional que controlaba le permitía doblar el aire a su alrededor, impulsándolo hacia Orochimaru con una velocidad sin precedentes. Orochimaru, que acababa de invocar a Amanda y se había posicionado para atacar al golem gigante, sintió una repentina oleada de energía que venía hacia él. Tras la sorpresa inicial al ser el objetivo, sonrió con picardía. Ya había formulado un plan para aprovechar al máximo sus invocaciones Uchiha recién revividas. Sin perder un instante, le ordenó a Kagami que desatara su liberación llamas púrpuras, su característica de toda la vida, una combinación única de elemento fuego y elemento yin. Esta poderosa combinación funcionó casi como una liberación combinada avanzada, distinguiendo a Kagami no solo dentro del clan Uchiha, sino también en el mundo shinobi en general durante su vida. Sus llamas púrpuras no solo eran ardientes, sino que estaban imbuidas de chakra yin, lo que las hacía más densas, difíciles de extinguir y más letales que las técnicas de fuego comunes. Además, ardían espiritualmente, no solo físicamente. Kagami levantó la mano y un torrente de llamas púrpuras y arremolinadas surgió de su palma. Orochimaru le indicó que atacara directamente a Hirayoshi, desatando una ráfaga de ataques precisos y concentrados. Las llamas se extendieron en espiral hacia afuera, formando serpientes llameantes de fuego violeta que silbaban en el aire y su calor deformaba el campo de batalla.
Una serpiente se disparó hacia la forma levitante de Hirayoshi, con el objetivo de envolverlo, mientras las otras se retorcían y enroscaban, creando una barrera de llamas abrasadoras destinada a acorralarlo y cortar sus rutas de escape. La fuerza de liberación de llamas púrpuras de Kagami residía en su capacidad de atacar y atrapar simultáneamente, algo que pocos shinobi podrían lograr solo con el liberación de fuego. Si bien Kagami solo era un shinobi de nivel Kage durante su vida, limitado por sus reservas de chakra, su poder ahora estaba amplificado por el chakra ilimitado del Edo Tensei. La regeneración constante le permitió ascender al nivel de Kage temprano, superando sus limitaciones naturales. La intensidad de sus llamas púrpuras, que lastimaban incluso las almas/mentes de su oponente, era algo que incluso Orochimaru admiraba, ahora usadas sin la preocupación del agotamiento del chakra. Mientras tanto, Orochimaru centró su atención en Izuna Uchiha. La destreza de Izuna como shinobi en vida ya era bien conocida, pero ahora, con el Edo Tensei, era aún más formidable. De hecho, podría estar acercándose a los niveles de poder de un Kage tardío en cierto sentido en S10. Orochimaru hizo que Izuna activara su Mangekyo Sharingan, el remolino carmesí en sus ojos se encendió con un poder puro. Izuna no solo era un maestro del Sharingan, sino también un reconocido experto en Kenjutsu. Desenvainando su espada, Izuna se movía con increíble fluidez, preparándose para desplegar sus propias técnicas especializadas. Izuna, famoso incluso antes de su despertar en el Mangekyo, dependía en gran medida de su Kenjutsu, una rareza entre los Uchiha. Su verdadera fuerza provenía de un método de respiración único que había desarrollado y que le permitía cuadruplicar su capacidad pulmonar. Al recolectar grandes cantidades de oxígeno, podía mejorar su fuerza física a un nivel que recordaba a la técnica de las 8 puertas, aunque mucho menos dañino para su cuerpo. Si bien no era tan extremo en poder como las 8 puertas, este método de respiración le otorgaba una velocidad y una fuerza increíbles, que integraba perfectamente con sus técnicas de espada, ya que no era de naturaleza excesivamente brutal. Izuna alzó su espada y, con un movimiento fluido, la blandió en un arco amplio. Ondas de chakra color magenta brotaron de la hoja, cortando el aire con precisión letal. Estas ondas de chakra estaban imbuidas de liberación yin, lo que les otorgaba una energía destructora que no solo cortaba al impactar, sino que también creaba cientos de microdesgarros en todo lo que tocaban. Este fue también su estilo y técnicas característicos, igualmente famosos, antes del despertar de su dojutsu avanzado. Las ondas se dirigieron hacia Hirayoshi, con el objetivo de destrozar sus defensas a distancia. La energía de las ondas de espada crepitaba amenazadoramente, y su tono magenta les otorgaba una cualidad inquietante y sobrenatural. Orochimaru observaba con gran interés, sin aprovechar aún las habilidades del Mangekyo Sharingan de Izuna, reservándolas para el momento oportuno. Quería ver que también Hirayoshi lidiaría con los abrumadores ataques de Kenjutsu y Chakra antes de intensificar la situación. Hirayoshi reaccionó rápidamente a los ataques entrantes, utilizando una combinación devastadora de su rotación Hyuga y sus habilidades gravitacionales, que ahora se fusionaron con el misterioso chakra blanco que lo atravesaba. El gran poder de esta fusión repelió fácilmente la avalancha de llamas púrpuras y ondas de espada infundidas con chakra, enviando ondas de choque a través del campo de batalla mientras giraba con perfecta precisión. La fuerza de rotación, aumentada por su control gravitacional, creó una barrera de repulsión que dejó a Orochimaru y su invocación Edo Tensei sin otra opción que retroceder. La sonrisa de Orochimaru se desvaneció al comprender la gravedad de la situación, literalmente. Hirayoshi avanzaba rápidamente, su poder parecía aumentar con cada segundo, y Orochimaru sabía que Hiruzen y los demás no llegarían a tiempo para ayudar. Tenía que actuar con rapidez. Sin otra opción, Orochimaru le ordenó a Izuna Uchiha que desatara sus dos habilidades más potentes del Mangekyo Sharingan. Primero, Izuna activó a Amaterasu, invocando las llamas negras de fuego inextinguible que podían quemar cualquier cosa a su paso. Las llamas estallaron hacia Hirayoshi, buscando engullirlo. Sin embargo, para asombro de Orochimaru, la manipulación gravitacional de Hirayoshi detuvo las llamas en el aire, deteniendo su avance mortal. Con un simple movimiento de muñeca, Hirayoshi invirtió el flujo de gravedad, enviando las llamas negras hacia Orochimaru y sus fuerzas. Imposible. Siseó Orochimaru, entrecerrando los ojos con incredulidad. Amaterasu había fracasado. Luego, Orochimaru le indicó a Izuna que activara Tsukuyomi, un poderoso genjutsu que atrapa al objetivo en un mundo de tormento durante lo que parecen días en un solo segundo de tiempo real. Sin embargo, para sorpresa de Orochimaru, el intento también fracasó.
Hirayoshi parecía completamente ajeno al mundo ilusorio del Mangekyou Sharingan, como si su mente tuviera una barrera natural contra él. Al no ver otra opción, Orochimaru, Kagami e Izuna saltaron hacia atrás desde Manda, esquivando el siguiente ataque de Hirayoshi. El patriarca Yuga ya había entrado en un estado completamente empoderado, su forma de modo chakra blanca con marcas negras agrandaba sus brazos con energía pura. Sus enormes extremidades, imbuidas de chakra, se extendieron, apuntando directamente a Orochimaru. La fuerza del ataque aceleró el pulso de Orochimaru por primera vez. El peso aplastante del poder de Hirayoshi era incomparable con todo lo que había experimentado antes. Al darse cuenta de que debía defenderse, la habitual expresión de suficiencia de Orochimaru desapareció. Rápidamente decidió usar su técnica más poderosa para sobrevivir. Su cuerpo comenzó a transformarse y los rasgos serpenteantes de su verdadera naturaleza emergieron cuando activó la técnica de las 8 ramas. Una enorme serpiente blanca de 8 cabezas surgió del cuerpo de Orochimaru, elevándose sobre el campo de batalla con un tamaño y una fuerza que eclipsaban a la mayoría de las otras técnicas. Esta forma, conocida como Yamata no Orochi, le otorgaba no solo inmensas capacidades defensivas sino también el poder de desafiar de frente incluso a los enemigos más peligrosos. La enorme forma serpentina rugió cuando chocó con los brazos agrandados e infundidos de chakra de Hirayoshi, y el choque de poder sacudió la tierra debajo de ellos. La apuesta de Orochimaru había dado sus frutos, al menos por el momento, ya que la técnica de las 8 ramas le dio el tiempo necesario para defenderse y recalibrar su estrategia. Además, afortunadamente para él, Manda también logró volver a la superficie y se le indicó que se concentrara únicamente en el golem gigante de Hirayoshi junto a Baku. Sin embargo, justo cuando Orochimaru se transformó en su enorme forma de serpiente de 8 cabezas, el resto de las fuerzas de Konoha llegaron, apresurándose a unirse a su intercambio contra Hirayoshi. En el interior, todos quedaron sorprendidos por la rapidez con la que Orochimaru se había visto obligado a utilizar su técnica más fuerte solo para sobrevivir. La habilidad de Hirayoshi para repeler y eliminar sin esfuerzo a shinobi legendarios como Izuna y Kagami Uchiha en sus formas mejoradas de Edo Tensei fue suficiente para enviar ondas de choque a través de las fuerzas de Konoha. El patriarca Yuga, de pie, tranquilo y sereno, parecía imperturbable ante su poder, lo que lo consolidó en sus mentes como una amenaza más allá del nivel Kage. Pero justo cuando se preparaban para el combate, Hiruzen se paralizó repentinamente, con sus instintos despertándose. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir la presencia letal de Sakumo Atake, una figura clave en la alianza anti-Hokage. En un instante, Sakumo apareció detrás de Hiruzen, con su famoso sable de chakra de luz blanca listo para un ataque letal. Los ojos de Hiruzen se abrieron en shock, dándose cuenta de lo cerca que había estado de la muerte sin darse cuenta de que tenía toda su vida pasando frente a sus ojos por un momento. Afortunadamente, Mito Uzumaki ya había percibido la llegada de Sakumo mucho antes que Hiruzen. Sus cadenas surgieron del suelo, con el objetivo de atrapar al prodigio ataque antes de que pudiera completar su ataque. Pero lo que vino después dejó a Mito atónito. Sakumo cambió de dirección a mitad del ataque con una fluidez inhumana, esquivando por completo sus cadenas y retrocediendo antes de que nadie pudiera reaccionar. La velocidad de su movimiento fue asombrosa, superando cualquier previsión de Mito. Ella observó con incredulidad cómo Sakumo utilizaba su combinación de técnicas con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Su técnica Samurai Step, combinada con el chakra del rayo que surgía a través de los músculos de sus piernas y la liberación de viento que mejoraba su movilidad, le permitía moverse de manera impredecible en cualquier dirección a una velocidad cegadora. Su dominio de la técnica Body Flicker, sumado al hecho de que las 2 primeras puertas internas estaban perpetuamente abiertas, amplificó su destreza ya letal. Podía cambiar de dirección rápidamente, apareciendo y desapareciendo como una sombra. Su uso de la liberación de la tierra para viajar bajo tierra añadía un nivel más de imprevisibilidad, convirtiéndolo en un asesino casi perfecto. La presencia de Sakumo era abrumadora. Sus movimientos eran tan rápidos y erráticos que incluso Mito, con sus legendarias habilidades sensoriales, luchaba por seguirle el ritmo. Los pensamientos de Mito se oscurecieron rápidamente al comprender la gravedad de la situación. Está al nivel de Tobirama Senju, quizás incluso más rápido, si no lo hubiera percibido antes, Hiruzen ya estaría muerto. Esa velocidad, su forma de maniobrar, es intocable. ¿Cómo logró Hiruzen convertir a una figura tan poderosa en su enemigo? Mito miró a Hiruzen con una mezcla de incredulidad y frustración. En lugar de aliarse con los líderes más poderosos de la aldea, Hiruzen lo lideró.
Se alió con los marginados Hyuga y Uchiha. ¿Cómo permitiste que esto sucediera, Hiruzen? ¿Cómo fracasaste tan miserablemente como para que alguien como él abandonara el liderazgo de la aldea y se aliara con los marginados? A lo lejos, el choque entre Hirayoshi y la enorme serpiente de 8 cabezas de Orochimaru seguía sacudiendo el campo de batalla. El gigantesco cuerpo de Orochimaru se deslizaba y se enroscaba en un intento desesperado por mantener a raya a Hirayoshi, pero los ataques del patriarca Hyuga, potenciados por sus inmensas habilidades gravitacionales y su misterioso chakra, eran implacables. Sasuke Sarutobi, reconociendo el peligro, se lanzó hacia adelante usando su bastón, que se expandió para impulsarlo por el aire. Mientras volaba hacia la batalla, conjuró su característico liberación de llamas azules, una técnica de fuego rara y poderosa, para bombardear a Hirayoshi desde la distancia. Las intensas llamas azules se retorcieron y giraron en espiral hacia el líder Hyuga, obligándolo a desviar su atención de Orochimaru momentáneamente. Ashina Uzumaki, desde el suelo, lanzó sus cadenas selladoras adamantinas a la batalla, con sus brillantes longitudes disparadas hacia adelante para intentar atar a Hirayoshi. Las cadenas crepitaron con energía, amenazando con frenar los movimientos del patriarca Hyuga. Al mismo tiempo, Izuna y Kagami Uchiha, ahora completamente bajo el control de Orochimaru, saltaron sobre la enorme forma de Orochimaru, usándola como plataforma para atacar a Hirayoshi en el aire. Izuna, con su Mangekyō Sharingan activo, desató feroces golpes de espada imbuidos con sus ondas de chakra magenta únicas, mientras que Kagami apoyó con su letal liberación de llamas púrpuras, enviando ráfagas de fuego violeta a la refriega. Mito, de pie abajo, apretó los dientes mientras evaluaba la situación. A pesar de sus propias reservas sobre el liderazgo de Hiruzen, no podía permitir que el patriarca Hyuga dominara sus fuerzas. Sus cadenas, ya preparadas para la batalla, se extendieron aún más cuando decidió unirse a la pelea, enviándolas hacia Hirayoshi con renovada determinación. Sin embargo, incluso mientras se movía para ayudar, su atención y muchas de sus cadenas seguían divididas. Tenía que vigilar a Sakumo Atake, cuyos movimientos rápidos e impredecibles representaban una amenaza constante. Sus repentinas apariciones en el campo de batalla eran como destellos cegadores, una fuerza letal que podía atacar en cualquier momento. Mito sabía que si bajaba la guardia, aunque fuera un segundo, Sakumo podría aprovechar esa oportunidad para atacar a Hiruzen o a cualquiera de sus aliados clave. Este campo de batalla es una locura, cada segundo cuenta, pensó Mito, con su atención fija en Hirayoshi y el esquivo Sakumo. Sin embargo, Mito también notó algo extraño. Ashina, a pesar de su considerable poder como el patriarca Uzumaki más fuerte de la historia, no parecía estar dándolo todo. Justo cuando estaba a punto de reprenderlo, sus ojos se abrieron de par en par al comprender de repente. Una parte de las cadenas de Ashina había envuelto discretamente a Sakumo, y en un instante, Ashina se lanzó hacia el escurridizo espadachín con calculada precisión. Mito asintió, sintiendo un gran alivio. Ashina, al parecer, no se había contenido por resentimiento hacia Konoha, después de todo. En lugar de eso, había usado sus habilidades superiores de detección de Uzumaki, mucho mayores que las de ella, para rastrear los movimientos ultra rápidos de Sakumo y tomarlo por sorpresa. Ahora reconocía que tanto Ashina como Sakumo, formidables por sí mismas, estarían en igualdad de condiciones. La rápida acción de Ashina neutralizó una amenaza crítica, dejándola a ella y a los demás completamente concentrados en el patriarca Hyuga. Con renovada resolución, Mito se impulsó hacia el aire usando sus cadenas, uniéndose a los otros que ya estaban involucrados en la feroz batalla aérea con Hirayoshi. Mientras sus cadenas se extendían hacia el líder Hyuga, brillando con poder, se preparó para la pelea que se avecinaba. La gran intensidad del chakra de Hirayoshi era abrumadora, pero con Ashina manejando a Sakumo y los demás concentrados en Hirayoshi, ella creyó que podrían tener una oportunidad. Sin embargo, justo cuando Hiruzen se había preparado para unirse a los demás en la lucha contra Hirayoshi, sus sentidos gritaron una advertencia, esta vez más a tiempo. Sus ojos se abrieron con alarma cuando detectó otra presencia poderosa que se movía hacia él a una velocidad notable. Una repentina oleada de energía gélida lo invadió, helándolo hasta los huesos. Instintivamente, usó su bastón para impulsarse hacia atrás, esquivando por poco el ataque. Aturdido, Hiruzen buscó rápidamente en el campo de batalla la fuente de la energía gélida, y entonces la vio. Una figura que se movía sin esfuerzo a través del caos con una precisión mortal. Era Inome Hyuga, la esquiva prodigio de 17 años del clan Hyuga. Su presencia era desconcertante. Su chakra irradiaba fuerza, vitalidad y una inusual cualidad gélida que Hiruzen nunca antes había percibido en un Hyuga.
La expresión de Inome era fría y concentrada, y sus movimientos, rápidos, gráciles y letales. En cuanto a su estilo de combate, no se parecía al típico guerrero Hyuga. Había algo más refinado, algo peligroso en su aura que hacía que incluso el Hokage experimentado sintiera una sensación de inquietud. El prodigio, una vez esquivo, finalmente había hecho su entrada al campo de batalla, y su gran velocidad y su presencia única de chakra indicaban que no debía subestimarse. Mientras tanto, Sakumo Atake logró liberarse de las cadenas de adamantina de Asina, pero el esfuerzo lo dejó momentáneamente tenso. Frunció el ceño ligeramente al notar el peculiar efecto de las cadenas del Uzumaki. Estas cadenas no solo absorben chakra, sino también fuerza vital. Debe ser la habilidad única de Asina, un rasgo que supera las capacidades estándar de otros Uzumaki al usar estas cadenas. Esta será una pelea difícil, pensó, analizando a su oponente. A pesar de la situación, Sakumo sintió un pequeño alivio, ya que había ubicado a su hijo, Kakashi, más profundamente dentro del complejo Hyuga. No pude convencerlo de que se quedara atrás por completo, pero al menos está enmascarado y oculto. Tiene 11 años, pero ya es un Jonin de élite, así que no pude mantenerlo completamente fuera de la lucha debido a su orgullo. Aún así, es más seguro para él estar aquí en medio de la batalla que en la residencia Ataque, donde la facción del Hokage podría atacarlo con mayor facilidad. Paradójicamente, mientras Akumo calmaba sus pensamientos, volvió a concentrarse en la poderosa figura frente a él. Asino Uzumaki se erguía erguido y sereno, con su vibrante cabello rojo ondeando tras él, rebosante de una vitalidad que hacía honor a su legendaria reputación. Así que realmente han regresado en la cima de su fuerza, el legendario Asino Uzumaki, observó Sakumo, preparándose mentalmente para la intensa batalla que se avecinaba. La gravedad de la situación lo invadió, sabiendo que esta lucha era diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado antes. Y la supervivencia de su facción y la suya dependían en gran medida de ello. Sakumo entonces hizo un gesto sutil hacia el equipo de sellado Hyuga, apostado cerca. El grupo de expertos en Fuinjutsu Hyuga estaba listo con él, tras haber coordinado su estrategia con otros ancianos del clan momentos antes. Habían ideado un plan sobre cómo lidiar con las reanimaciones del Edo Tensei, sabiendo que estos shinobi convocados no podían ser asesinados a través de medios convencionales. Como el propio Sakumo carecía de habilidades de sellado avanzadas, el plan era simple pero eficiente. Él y el patriarca Hirayoshi se concentrarían en incapacitar a los shinobi reanimados con su abrumadora fuerza, mientras que el equipo de sellado Hyuga intervendría para realizar las técnicas de sellado necesarias una vez que las invocaciones del Edo Tensei se debilitaran o inmovilizaran. Todos conocían los riesgos, pero el equipo de sellado se mantuvo firme y preparado para participar en la batalla. Asina, con su mirada penetrante fija en Sakumo, habló, su voz tranquila pero llena de una intensidad silenciosa. Eres bastante hábil. Por tu edad y técnica, veo que debiste haber alcanzado prominencia justo después de mi muerte, comentó Asina, observando con interés los movimientos y el aura de Sakumo. No te recuerdo de mi época, lo que significa que debiste hacerte un nombre justo después de mi caída con mi clan. Un buen guerrero, sin duda. Sakumo asintió brevemente, reconociendo las palabras del patriarca Uzumaki con un tono respetuoso. Sí, señor Asina. Alcancé cierta prominencia durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Mi nombre se difundió durante ese tiempo, dijo, con una expresión que reflejaba una mezcla de respeto y arrepentimiento. Tú, desafortunadamente, caíste con el clan Uzumaki justo antes de que comenzara esa guerra. Destruyeron tu aldea para debilitar las alianzas de Konoha antes de las batallas venideras. Las 4 grandes naciones vieron a Uzushigakure como una amenaza debido a la fuerza de tu clan, y. Bueno, Konoha, a pesar de todos sus supuestos valores, te abandonó cuando más necesitabas ayuda. Sakumo hizo una pausa, con un peso de culpa en la voz. En aquel entonces, era solo un joven, demasiado ignorante, que seguía ciegamente las órdenes del Hokage y sus consejeros. Cometimos muchas injusticias. Abandonar a tu clan, fue una de ellas. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo ofrecer mis disculpas por lo que valen, aunque sé que no recuperarán lo perdido. Asina entrecerró los ojos con sorpresa, aunque su rostro permaneció neutral. Asimiló las palabras de Sakumo sin reaccionar. Las disculpas no resucitan a los muertos. Pero, quizás haya algo de honor en el reconocimiento. Eres un hombre interesante, sin duda. Sakumo suspiró profundamente, sabiendo que el dolor del patriarca Uzumaki nunca podría ser verdaderamente aliviado por sus palabras. No puedo deshacer lo que se ha hecho, dijo en voz baja, pero hoy, luchamos.
Con eso, Sakumo se colocó en posición, su espada brillando bajo la tenue luz del terreno asolado por la batalla, y Asina asintió en silencio, mientras el aire a su alrededor se cargaba con el inminente choque. Se acabó el tiempo de las palabras. Sakumo, siempre el guerrero humilde pero confiado, inmediatamente buscó cerrar la distancia entre ellos. A pesar de que Asina manejaba espadas gemelas y pertenecía a un clan famoso por su resistencia física y fuerza vital, Sakumo creía con tranquila certeza que no había nadie vivo que pudiera igualarlo en el combate cuerpo a cuerpo. Su dominio del Kenjutsu y sus reflejos ultra rápidos le habían ganado la reputación de ser casi imbatible a corta distancia. Asina, sin embargo, no era un oponente cualquiera. Mientras Akumo se acercaba, Asina desenvainó con suavidad sus espadas gemelas, adoptando una postura de dos espadas que irradiaba serena precisión. Sin embargo, a pesar de su formidable habilidad con la espada, la atención de Asina no se limitaba a su enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Su verdadera fuerza residía en el dominio de las legendarias técnicas de sellado de su clan. Mientras ambos se preparaban para la inevitable confrontación, las cadenas de sellado adamantinas de Asina comenzaron a girar a su alrededor como serpientes, extendiendo silenciosamente su alcance mientras él mantenía su postura defensiva. Estas cadenas, capaces de atar y drenar el chakra, estaban listas para atacar en cualquier momento, agregando una capa impredecible a su ya imponente presencia. Cuando Asina centró su atención, las cadenas de sellado adamantinas se retrajeron sutilmente, reduciéndose para aumentar la velocidad y la flexibilidad. Con una maestría que solo un patriarca Uzumaki podía poseer, Asina moldeó las cadenas, que eran mucho más que simples herramientas de sellado. A diferencia de la percepción común, estas cadenas no se basaban meramente en ninjutsu. Eran una fusión de Fuinjutsu y liberación Yin, lo que les otorgaba propiedades tangibles reales que podían causar daño real, no solo sellar o robar. Simplemente dependía de la intención. Manifestaciones de chakra puro, sus bordes afilados e irregulares podían atravesar obstáculos como si fueran espadas, mientras que sus cabezas podían transformarse en martillos desafilados o lanzas mortales con solo una orden. Mientras Akumo Ataque avanzaba con una velocidad inigualable, las cadenas cobraron vida, danzando alrededor de Asina como serpientes conscientes. Se movían no con movimientos físicos, sino con la voluntad de Asina, retorciéndose y lanzándose en ángulos antinaturales, con el objetivo de acorralar al legendario colmillo blanco. Las cadenas golpearon con una velocidad aterradora. En un momento, la punta era una lanza que se dirigía al pecho de Sakumo y, al siguiente, se transformaba en un martillo, buscando aplastarlo con una fuerza contundente. A pesar del cambio dinámico de forma, Sakumo reaccionó con reflejos ultra rápidos, evadiendo por poco cada golpe mortal. La velocidad del intercambio fue asombrosa. Para cualquier shinobi, tanto de Yuga como de Konoha, que observaba, la batalla parecía un borrón de movimiento, destellos de luz y sonido, mientras las cadenas azotaban a Sakumo, sus afilados bordes rozando el aire donde había estado momentos antes. El cuerpo de Sakumo apareció y desapareció de la vista, su movimiento impredecible y fluido dejaba imágenes residuales mientras se abría paso entre la embestida. Una de las cadenas se disparó hacia él y su extremo se transformó en una lanza a pocos centímetros de su cara. Sakumo se agachó debajo y su espada se disparó hacia arriba para encontrarse con otra cadena que se había transformado en un apéndice con forma de garra. Lo atravesó, la fuerza de su golpe cortó la extensión, pero la cadena se reformó rápidamente, como si fuera simplemente una extensión de la voluntad de Asina. La ferocidad de la batalla se intensificó a medida que Asina aumentaba su ventaja. Sus cadenas se retorcían y enroscaban en el aire, adaptándose constantemente, golpeando a Sakumo con mayor ferocidad y precisión. Cada vez que las cadenas fallaban, volvían a girar, intentando atraparlo desde múltiples ángulos. Las cadenas infundidas de chakra eran tan ágiles que incluso cuando Sakumo las esquivaba y las cortaba, parecían predecir sus movimientos, lo que lo obligaba constantemente a llevar sus reflejos al límite. A pesar del peligro, Sakumo mantuvo la calma, concentrado en el ritmo de la batalla. Su cuerpo volvió a temblar al esquivar por poco un golpe de martillo dirigido a su torso. Asina, presintiendo una oportunidad, lanzó una lluvia de púas desde las cadenas directamente hacia Sakumo. Pero en una fracción de segundo, el legendario colmillo blanco desapareció de la vista, apareciendo detrás de Asina en un borrón de movimiento. Asina, sin girarse, redirigió sus cadenas en pleno vuelo, obligándolas a cambiar de dirección en ángulos agudos para atrapar a Sakumo.
Las cadenas reaccionaron con la velocidad del pensamiento, pero Sakumo, usando su increíble dominio de la velocidad, continuó evitando los golpes, ahora luchando a menor distancia. La gran fluidez y letalidad del intercambio dejó a todos en el campo de batalla sin aliento. Las cadenas, en constante cambio de forma y longitud, buscaban atar o atravesar a Sakumo con cada movimiento, mientras él evadía y contraatacaba con su inigualable habilidad y velocidad. Era una danza de la muerte, donde cada segundo podía significar un desastre para cualquiera de los dos combatientes. Ashina Uzumaki gradualmente se dio cuenta de que solo era capaz de seguir el ritmo de la velocidad casi cegadora de Sakumo Ataque gracias a su increíble ojo de la mente del Kagura, una habilidad que le permitía sentir y predecir cada movimiento que hacía Sakumo al rastrear su flujo de chakra. Sin él, Sakumo no habría sido más que una imagen borrosa para él, una sombra que se movía demasiado rápido para que incluso el shinobi más fuerte pudiera seguirla. Los movimientos de Sakumo eran tan fluidos y rápidos que cualquier otra persona sin una percepción sensorial tan refinada se habría quedado tambaleándose, incapaz de seguir el ritmo. De lo contrario, Sakumo habría sido completamente invisible para él, al igual que lo era para los shinobi comunes. Solo gracias a la técnica heredada más poderosa de los Uzumaki, las cadenas selladoras adamantinas, creadas, según se dice, por el mismísimo sabio de los 6 caminos, y a la mayor habilidad genética del clan, el ojo de la mente de Kagura, Ashina pudo luchar de igual a igual con Sakumo. Además, Ashina era el Uzumaki más fuerte de la historia. Ambos hombres mostraron respeto mutuo durante el enfrentamiento. Ashina habló, reconociendo la habilidad de Sakumo. Sin duda habrías ganado, Sakumo Ataque, si no hubiera tenido la ventaja de un chakra casi ilimitado. Había escuchado el nombre de Sakumo de los shinobis cercanos que aún luchaban, y comprendía lo formidable que era su oponente. Mientras tanto, Sakumo estaba absorto en sus pensamientos en plena batalla, pensativo por alguna razón debido a que su intuición lo llevaba a ciertas conclusiones, y sin responder. Porque, extrañamente, tengo la sensación de que está distraído y que incluso tiene una parte de su mente en otra cosa. Se contiene o falla ligeramente en los momentos clave. ¿Podría ser que esté conspirando en secreto contra Hiruzen y los demás? Después de todo lo que Konoha le hizo a su clan, quizá finge cooperar mientras busca la manera de liberarse de su control. Si intenta deshacer la técnica Edo Tensei que lo ata, podría convertirse en un poderoso aliado, pero ahora mismo, sigue siendo su títere. Si lo controlan por completo, no puedo correr ese riesgo. Sakumo permaneció en silencio, sin responder al comentario de Ashina. En cambio, sabía que debía intensificar la batalla. Ashina tenía razón. En una batalla prolongada, las limitadas reservas de chakra de Sakumo le darían la ventaja, especialmente con su casi infinito suministro de chakra gracias al Edo Tensei. Tengo que acabar con esto rápido. Si dejo que prolongue la pelea, solo le beneficiará. Sakumo se armó de valor, decidido a intensificar la batalla antes de que Ashina pudiera aprovechar al máximo su ventaja. Cuando Sakumo se dio cuenta de que para obtener la ventaja, necesitaría superar sus límites aún más, abrió 2 puertas internas más, llegando a la cuarta puerta del dolor. Este era un nivel de poder que no podía mantener por mucho tiempo, como la segunda puerta, pero durante su reclusión, lejos del servicio activo, se había entrenado arduamente para dominarlo en breves ráfagas. También había perfeccionado sus técnicas de combate a larga distancia, listo para emplearlas ahora contra Ashina. Canalizando su habilidad con la espada del clan Ataque, la liberación del viento y el rayo, el Yaido Samurai y la inmensa fuerza otorgada por la cuarta puerta, Sakumo desató una nueva técnica devastadora. La garra del dragón blanco. Esta serie de golpes de energía cortantes y cegadores tomaron la forma de dragones blancos radiantes, que encarnaban la agudeza del viento, la descarga eléctrica del rayo y la fuerza absoluta de su espada. Los ataques surgieron a través del campo de batalla, cortando el aire con una presencia feroz y majestuosa, y cada dragón prometía una destrucción letal a larga distancia. Ashina, al ver la tormenta de dragones de energía blanca que se aproximaba, frunció el ceño. Rápidamente agrandó una parte de sus cadenas selladoras adamantinas, cubriéndolas con chakra de fuego y rayo. Un dominio sobre las cadenas que superaba incluso lo que Mito había logrado. Él transformó las cadenas en tornados llameantes y hornos fundidos, enfrentándolos contra los dragones blancos de Sakumo. El campo de batalla explotó de energía cuando las dos leyendas colisionaron. Las llamas rugieron y los relámpagos crepitaron mientras las cadenas giraban como torbellinos mortales, deteniendo de frente los ataques del dragón, imbuidos de viento. La fuerza destructiva de su duelo iluminó el cielo, estremeciendo el suelo bajo sus pies.
Todos los shinobi de los alrededores observaban con asombro, buscando refugio mientras sus inmensas auras de chakra ondulaban por el campo de batalla. A pesar del abrumador poder de la técnica de Sakumo, el control magistral de Asina sobre las cadenas de sellado adamantino le permitió enfrentar el ataque de manera uniforme. Las cadenas bailaban a su alrededor como extensiones de su cuerpo, cambiando continuamente entre ataque y defensa, adaptándose a cada cambio en las tácticas de Sakumo. La batalla se desarrolló como un borrón de luces destellantes y rayos de energía, las fuerzas en conflicto de dos de los shinobi más poderosos de sus respectivas eras. Ninguno parecía dispuesto a ceder, cada uno luchando por dominar una pelea que ya había atraído la atención de todos en el campo de batalla.